Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 61. Arte sangriento. Aunque no tenía ojos, Ben puso los ojos en blanco para sí mismo. Peter ayudó rápidamente a Matt a levantarse y dijo: Espera, Daredevil, él no es nuestro enemigo. Es el Super Power Watch, quiero decir, Wildmuth. Por un momento, Matt no supo cómo responder a la explicación de Peter. La criatura que tenía delante no parecía pertenecer a ninguna especie de la Tierra. Le costaba creer que el otro fuera uno de ellos. Ben no prestó atención a los pensamientos de Matt. Al fin y al cabo, no conocía a Matt. Si Peter no hubiera resultado herido, y si las habilidades del monstruo con el que se encontraron no hubieran despertado el interés de Ben, no se habría molestado en nada de esto. Mientras tanto, Peter y Matt también se percataron de las pinturas con sangre en la pared. Los tres presentes solo pudieron dirigir su atención a un par de ojos, y resultó que eran los de Peter. Por lo tanto, Peter era el único que podía ver la imagen completa de las pinturas. Las obras de arte distorsionadas, creadas enteramente con sangre, le provocaron una sensación de incomodidad inmediata. Las figuras de las pinturas no tenían pupilas. Sus rostros estaban contorsionados por el terror. Tenía ganas de vomitar. ¿Ese monstruo mató a esta persona para pintarla? La sangre de una sola persona no es suficiente, espetó Matt entre dientes, hablando con resentimiento. Ha hecho daño al menos a 113 personas. Pero también se preguntaba. El olor a sangre era tan fuerte, como el de un matadero. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Entonces, ¿cómo lo encontramos? Preguntó Peter. Ya era impotente. Ahora, solo podía depositar su esperanza en Matt y Ben. Al ver a dos personas ciegas buscando a alguien, realmente quiso soltar lo que pensaba. Era muy hablador. Yo tampoco puedo hacer nada, dijo Matt, negando con la cabeza. Sus sentidos eran inútiles contra el enemigo. Incluso sospechaba que la presencia constante del monstruo allí era la razón por la que no había notado antes el olor a sangre en la pared. Pensando en esto, volvió a mirar a Ben, ese extraño perro alienígena. Tú, amigo, dijo con dificultad, buscando una palabra que no resultara demasiado ofensiva. ¿Puede encontrar a ese tipo? Peter asintió inconscientemente. En realidad, ya se había dado cuenta de que el método de Wildmuth para encontrar enemigos era probablemente similar al de Matt, y el enemigo era precisamente del tipo que más contrarrestaba a Wildmuth. Pero aún así creía que Ben podía lograrlo. Como dice el dicho, mi primo es invencible. Ben no lo decepcionó. En ese momento, calmó su mente y llevó los sentidos de Wildmuth al límite absoluto. Las hendiduras en forma de branquias a los lados de su cabeza se abrieron, y la información de toda la ciudad inundó su cerebro. En la mente de Ben se desplegó una imagen de toda la ciudad de Nueva York. Desde su perspectiva, Peter y Matt miraban con terror la pintura de sangre, que se extendía hacia afuera, abarcando todo Hell's Kitchen. Ningún pecado podía ocultarse. Vio, a solo una cuadra de distancia, a un indigente tendido sobre cartón empapado. No muy lejos, un gánster apuntaba con una pistola a la mandíbula de otro. A través de la pared, oyó a un borracho romper una botella en la cabeza de su esposa. Más allá de Hell's Kitchen, Manhattan siguió siendo próspera. Esta gigantesca imagen tridimensional de Nueva York apareció en la mente de Ben como una proyección holográfica. Pero este mapa no estaba completo. Tenía una enorme laguna. Aquella zona era como un enorme agujero negro que engullía constantemente los sentidos de Ben, impidiéndole detectar nada. Lo encontré. Él pensó. Cuando se dio cuenta de que los supersentidos de Wildmuth eran ineficaces, tuvo una idea. Podía utilizar las habilidades del oponente para encontrarlos. Como se trataba de un monstruo que no podía detectarse con sentidos más allá de la vista, solo necesitaba hacer lo contrario. Encontrar la brecha, y así sabría con claridad la ubicación del enemigo. Sin embargo, no actuó de inmediato. En cambio, giró la cabeza hacia Peter y Matt y negó con la cabeza. En efecto, había encontrado al monstruo, pero no pensaba contárselo a Peter y Matt. Esto se debía a que el tiempo de transformación de Wildmuth era limitado, solo 30 minutos. Aunque previamente había obtenido el permiso del pequeño reloj roto y había activado el modo de bloqueo vital, para activar este modo necesitaba un comando de voz. ¿Y el pequeño reloj roto no podía traducir el idioma de Wildmuth? ¿Tú tampoco puedes encontrarlo? Preguntó Peter sorprendido. Me voy. Ben grabó palabras en el suelo con sus garras.
Luego, ignorando las reacciones de Matt y Peter, salió corriendo de la habitación y desapareció en la azotea como un hombre lobo bajo la luz de la luna. Tras los sucesos de la noche anterior, Matt se sentía algo agotado. Spider-Man, no tenemos pistas ahora mismo, demos por terminada la sesión. Matt planeaba investigar a fondo con una identidad diferente durante el día. El monstruo había utilizado tanta sangre de tantas personas para crear esta pintura, más de 100 víctimas, que era imposible que no hubiera pistas. Está bien, Peter asintió, preparándose también para marcharse. Mientras tanto, al otro lado. Tras abandonar Hell's Kitchen, Ben se deslizó por una alcantarilla. Ya había recuperado su forma original, vistiendo el traje de Spider-Man, y todos asumirían que era Spider-Man. Otra vez la alcantarilla. Realmente me he convertido en Spider-Man. Suspiró y luego levantó la mano derecha. Eunice, proyecta el mapa de la red de tuberías subterráneas de Manhattan. Entendido, señor. La fría voz de Eunice respondió, y al instante siguiente, una proyección holográfica apareció desde su pulsera. A diferencia del traje de Peter, al que todavía no se le había instalado la IA, Ben ya había instalado un pequeño chip en su lanzatelarañas. Pasándole rápidamente la mano izquierda a la proyección, Ben marcó una ubicación de memoria. No le preocupaba que el enemigo escapara, porque cuando se transformó en Wildmood ya había descubierto la base enemiga, y además de ese enemigo, había casi un centenar de voces débiles. Evidentemente, se trataba de gente corriente que el enemigo había capturado. Aunque eran personas corrientes, algunas de sus identidades no eran tan comunes. La hija de la concejala Andrea. Ben soltó una risita. Esto es una ventaja inesperada. Una concejala quizá no tenga mucho poder, pero si pudiera usarla como punto de entrada para obtener el apoyo de más concejales, el desarrollo futuro de Primus sería mucho más sencillo. Con ese pensamiento, dejó de quejarse del ambiente de la alcantarilla y siguió las indicaciones de Eunice adentrándose más en ella. Al mismo tiempo. En la base de Muse. Cientos de personas débiles colgaban del techo de la alcantarilla como carne seca. La mayoría de ellos apenas tenían aliento, sangraban constantemente sin ningún tipo de reposición nutricional, lo que los dejaba al borde de la muerte. Por no mencionar que, en ese lugar repleto de bacterias, sus heridas ya se habían infectado hacía tiempo. La mayoría tenía fiebre y sus cuerpos estaban devastados por la enfermedad. Andrea observó la escena con terror. La habían traído allí hacía poco, y el monstruo aún no había tenido la oportunidad de actuar sobre ella, pero al ver el horrible estado de esas personas, estaba completamente desesperada. ¿Acabaría ella como esa gente? Sus extremidades serían cortadas por el cuchillo del monstruo y luego cosidas a otra cosa, convirtiéndose en su supuesta obra de arte bizarra. O la colgarían boca abajo, le cortarían las venas para que sangrara continuamente hasta morir. Pensó con temor. Y justo entonces, Muse apareció silenciosamente como un fantasma. Como era de esperar, una vez que una persona muere, la cantidad de sangre que fluye disminuye. Su llegada hizo que las pupilas de Andrea se contrajeran y que se le cortara la respiración. Entonces, vio al monstruo coger una sierra, acercarse a una persona que apenas tenía aliento, agarrarle el brazo y empezar a serrar. Chirrido. La sierra de hierro oxidada raspaba contra la carne y los huesos, emitiendo un sonido penetrante. ¿Dónde debo colocar esta mano? Sus ojos vacíos se movieron rápidamente a su alrededor, deteniéndose en Andrea, que estaba fuertemente atada y arrojada al suelo. Al instante siguiente, su rostro inexpresivo pareció esbozar una sonrisa. Traducción realizada por randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 62. El gen inhumano y el viaje a Nuevo México. No, al ver acercarse a Muse con la extremidad sangrante, Andrea se retorció desesperadamente hacia atrás. Su cuerpo temblaba. Quienquiera que sea, por favor, ven a salvarme. ¿Por qué te niegas? Preguntó Muse, sin comprender del todo. ¿Por qué dices que no? Formarás parte de mi gran obra de arte. Esto es algo bueno. Bajo su expresión temerosa, su voz era dulce. Realmente no podía comprender por qué alguien rechazaría un logro tan glorioso y magnífico. Él seguía acercándose a Andrea, pensando en cuál era el mejor lugar para coserle esa mano, cuando llegó Ben. Tu descaro realmente me sorprende. Aunque Ben estaba mentalmente preparado, entrar en ese espacio aún lo impactó. Cientos de personas estaban amontonadas. Era como el matadero de Muse, con sangre y trozos de carne por todas partes.
Para ser honesto, Ben no se consideraba una buena persona, y esta vez no actuaba para salvar a nadie. Pero al ver la escena infernal que tenía ante sí, aún sintió una oleada de ira. Por suerte, no había traído a Peter consigo. De lo contrario, el impacto de esta escena en Peter probablemente habría sido demasiado fuerte. La inesperada irrupción de Ben puso a Muse inmediatamente en alerta, y también infundió esperanza a Andrea. Spider-Man. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras gritaba. Aunque Ben llevaba puesto su traje de batalla avanzado, de color azul y negro, en la alcantarilla tenuemente iluminada no había mucha diferencia visual. Esto le hizo darse cuenta de que su traje no tenía muchas características distintivas. Pero eso no le preocupaba en ese momento. Lo que más le preocupaba era Muse. Esa persona le hacía sentir vacío. Mientras la otra permanecía allí de pie, sentía como si todos sus sentidos estuvieran siendo consumidos y devorados. Era como algo que se aproximaba al vacío mismo. No sabes nada de mi arte, dijo Musa con frialdad. En realidad no se tomaba a Ben en serio. En aquella época, las personas con superpoderes no eran tan comunes como lo serían después. Él pensaba que Ben era simplemente una persona normal con un traje extraño, como ese tal Daredevil. Por lo tanto, en lugar de rendirse, atacó a Ben. Alzó la mano izquierda y un cuchillo arrojadizo voló inmediatamente hacia la cara de Ben. Silbido. Ben se agachó rápidamente, esquivando el ataque. Como sabía desde el principio que su sentido arácnido era ineficaz, Ben había estado extremadamente alerta. Al instante siguiente, Muse agarró una sierra y la blandió contra Ben. Sinceramente, a ojos de Ben, sus movimientos eran muy lentos. Esquivó el ataque y, al instante siguiente, su brazo agarró la muñeca de Muse y la giró suavemente. Grieta. Una fuerza de decenas de toneladas le rompió el brazo al otro. Tras perder un brazo en el primer intercambio, no solo Muse se sorprendió, sino incluso Ben. Originalmente había pensado que los enemigos con los que se encontraba Peter eran mucho más fuertes. Resulta que, ¿es esto? Con el brazo roto, Muse no mostró ninguna expresión de dolor. Ni siquiera emitió un sonido, como si Ben no le hubiera torcido el brazo, sino una rama seca. ¿Sin dolor? Ben frunció el ceño. Y mientras estaba distraído, la sangre que salpicó del brazo de Muse cayó sobre la superficie del pequeño reloj roto. Se ha detectado un gen defectuoso, ¿desea repararlo? ¿Defecto genético? Bajó la mirada sorprendido, vio la mancha de sangre en su reloj y luego volvió a mirar a Muse. Así pues, este tipo que estaba antes que él se había convertido en el monstruo que era debido a un defecto genético. Sin embargo, no tenía intención de curarlo. No me interesa tu arte, dijo Ben con una sonrisa. Arte, arte, arte todo el día, ¿quién te crees que eres, un bigotudo? Sin embargo, me interesan bastante los genes defectuosos que hacen que existas. No tenía ganas de escuchar los desvaríos de un loco. Con un gesto de la mano, lanzó un hilo de telaraña que se le pegó a los pies a la musa cuando intentaba escapar. Luego, saltó ágilmente y pisoteó la espalda de la musa. Bien, dime, ¿quién eres exactamente? Unos minutos después, Ben sabía todo lo que quería saber. ¿Inhumano? Obtener información de la musa fue más fácil de lo que esperaba. Al pervertido no le importaba nada de eso. Lo único que le importaba era su arte. Desafortunadamente, Ben ya se había roto el brazo, lo que le impedía seguir creando. Ben ya había oído hablar de los inhumanos. Esta raza era muy similar a los mutantes. Ambas eran productos nacidos de interferencia externa. Simplemente no esperaba que el pequeño reloj roto confundiera sus habilidades con defectos genéticos. Ya fueran defectos o evolución, seguía muy interesado en los genes inhumanos. Dicho esto, en realidad no planeaba dejar vivir a la otra parte. La musa habría sido un buen sujeto para la experimentación y la observación, pero Ben no tenía dónde retenerla en ese momento. Aunque la gente siempre escapa del reino del vacío cero, parece que realmente necesito construir uno, no para encarcelar a criminales, sino para investigar a algunos casos especiales. Fue irónico. Al final, Ben mató a la musa y le extrajo una gran cantidad de sangre inhumana. El macabro demente que pintaba con sangre humana había recibido ahora el mismo castigo. Andrea, que no estaba muy lejos, observó la escena horrorizada. Ella no sabía que Spider-Man podía ser tan brutal. Aunque Ben la había salvado, no pudo evitar sentir un poco de miedo. Afortunadamente, no era del todo despiadada. Gracias por salvarnos, señor Spider-Man, dijo rápidamente. De nada.
Tras guardar la sangre inhumana que tenía en la mano, Ben miró a Andrea y no dijo mucho. En cambio, hizo que Eunice llamara a su madre, la concejala Andrea. No podía revelar su identidad a la concejala. En esta situación, lo mejor era que Eunice se pusiera en contacto con ella primero mediante un teléfono encriptado. Cuando la necesitaba, se comunicaba con ella a través del número de Eunice. Entonces, Ben se marchó. Poco después, regresó a Primus y selló la sangre en el nivel más bajo de la cámara frigorífica. Muy bien, ya está, Eunice dijo Ben, dando una palmada y luego levantando la vista. Resérvame un vuelo a Nuevo México. Hace poco tiempo. En la sede de Shield. ¿Se encuentra bien, capitán? Nick se quedó de pie junto a la cama del hospital, mirando a Steve, que acababa de despertar, y preguntó. Estoy bien, dijo Steve, lleno de vergüenza. No se esperaba que, nada más despertarse, el primer enemigo con el que se encontrara casi lo enviara al más allá. Los tiempos han cambiado mucho, suspiró, incapaz de decir el resto. Gasté millones de dólares comprándole el suero de autocuración a Osborn para rescatarte del abismo de la muerte, y no fue para escucharte hablar con tanta tristeza, señor capitán. Dijo Fury mientras sacaba una pila de documentos. Aquí hay una nueva misión. ¿Deberías intentarlo? Traducción realizada por randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 63. Loki. A menos Steve estaba sentado en la cabina del Kinghead, con la cabeza gacha, acariciando su escudo. El escudo no había cambiado en absoluto en apenas unas décadas. Era exactamente el mismo que entonces. Pero el mundo había cambiado hacía mucho tiempo. Steve suspiró. Aunque Shield lo había rescatado del Ártico, se sentía un poco abrumado al enfrentarse a este mundo en constante cambio. Nick Fury había dicho que solo necesitaba tiempo para adaptarse, para que su cuerpo, paralizado durante décadas, volviera a moverse. Solo podía esperar que eso fuera cierto. Porque incluso ahora, en una era donde Hydra ya no existe, siguen apareciendo sin cesar enemigos empeñados en destruir el mundo. El peligro claramente había aumentado. Sin embargo, siguió siendo el mismo. Pero, en comparación con eso, lo que más desconcertaba al Capitán América era porque, incluso hoy, la hermosa vida por la que creía haber luchado no se había hecho realidad. En los días transcurridos desde su descongelación, además de esconderse constantemente y boxear, también había estado aprendiendo sobre el mundo. Hydra había desaparecido, la guerra había terminado, pero el mundo aún no estaba en paz. En un momento dado, pensó que luchar por su país significaba luchar por el mundo, por la paz, por la humanidad. Pero a medida que fue conociendo la historia de las últimas décadas, se dio cuenta de que estaba equivocado. La nación que se autodenominaba un faro había lanzado varias guerras en los últimos años. Estaba algo confundido. En ese momento, el Kinghead redujo la velocidad. Un soldado se acercó a él y le dijo: Capitán, estamos aquí. Steve salió de sus pensamientos y miró al soldado de barba blanca. Vio que la placa decía Brog Rumlow. Evidentemente, ese era su nombre. Gracias. Steve soltó un largo suspiro y se echó el escudo al hombro. No tienes por qué estar tan tenso, dijo Brock con una leve sonrisa que parecía un poco burlancia. La agencia siempre se preocupa demasiado por las cosas que caen del cielo. ¿Les preocupa que Superman pueda caer del cielo? Si eso ocurriera, debería ser en Kansas, dijo encogiéndose de hombros. Steve no entendió el chiste de Superman, pero sí se relajó un poco. Esta misión fue menos difícil que extraña. Un martillo que caía del cielo, un martillo que nadie podía levantar, sonaba a cuento de hadas. Cuando el avión aterrizó, Steve bajó. Coulson vio acercarse al Capitán América y rápidamente puso una cara entusiasta para saludarlo. Capitán. Gritó, con una sonrisa en el rostro. Steve tenía una buena impresión de él. Entonces, Coulson comenzó a explicarle la situación a Steve. Ese martillo lleva un tiempo en Nuevo México. Creó un pequeño cráter, pero nuestros satélites no detectaron nada inusual. ¿Has oído que no se puede levantar? Coulson asintió. Antes de que llegáramos, los lugareños lo intentaron. Nadie pudo moverlo. Un anciano intentó arrastrarlo con su coche, pero acabó rompiendo el coche. Tras la llegada de Shield, utilizaron, como es lógico, todo tipo de equipos, pero tampoco pudieron hacer nada con el martillo. ¿Y cuál es mi misión? Steve preguntó.
Pensó que, dado que tantas máquinas modernas no podían mover el martillo, Nick Fury no esperaría que él averiguara cómo deshacerse de él, ¿verdad? No, a Fury le preocupa que alguien venga a robárselo, dijo Coulson. En cualquier caso, dado que el martillo había caído en sus tierras, Fury, naturalmente, las consideró sin dueño. Y si no tenía dueño, pertenecía legítimamente a Shield. Mientras hablaba, Coulson volvió a reírse entre dientes. Por supuesto, capitán, puede intentarlo usted mismo. Quién sabe, tal vez incluso logre levantarlo. Eso suena un poco como la leyenda de la espada del rey Arturo en la piedra. Steve finalmente captó la referencia. Entonces, él y Coulson partieron juntos. Brogg les echó un vistazo antes de ordenar a los demás soldados que instalaran rápidamente una base temporal. Como no podían llevarse el martillo, solo podían estudiarlo allí mismo, como si dibujaran un círculo para atraparse a sí mismos. Mientras tanto, una mancha azul cruzó el vasto desierto de Gobi. Ben, transformado en XLR-8, corrió a máxima velocidad, dejando tras de sí un rayo láser recto. Nuevo México es tan desolado. Frenó bruscamente, levantando una densa nube de polvo. Aunque Ben le había pedido a Eunice que reservara un vuelo a Nuevo México, el billete que en realidad reservó era para Texas. La famosa costa soleada, aquello era más bien un lugar de vacaciones. Tras llegar a Texas, Ben se transformó en XLR-8 y corrió hasta aquí. El paisaje de Nuevo México parecía sacado del siglo pasado, encajando con la imagen de vaqueros y pequeños pueblos que se ve en todas las películas del oeste. Al contemplar el paisaje, era inevitable imaginar esas escenas clásicas de películas. La gente que iba y venía iba toda vestida de vaqueros, montando a caballo, buscando oro en el río y luego dirigiéndose al salón del pueblo para beber hasta hartarse con el dinero que habían ganado. Por supuesto, en momentos como estos, un clásico duelo a puño limpio entre vaqueros americanos era inevitable. Eunice, marca el lugar donde cayó el martillo de Thor. Sí, señor. Eunice le envió a Ben la ubicación del martillo de Thor. No hace mucho, este martillo había causado bastante revuelo en las cercanías, y Ben ya había recabado información entonces. Ahora, todas esas noticias habían sido borradas por completo de Internet. Sabía que Shield estaba involucrado. Sin embargo, los objetivos de Ben no entraban en conflicto con los de ellos. No le interesaba el martillo. De todos modos, no podía levantarlo. Y aunque pudiera, ¿qué haría entonces? No olvides que el padre de todos, Odín, aún vivía. De principio a fin, el único objetivo de Ben fueron los genes de los Asgardianos y de Loki. Conseguir los genes de Thor debería ser fácil, pensó. Thor había perdido su poder divino, por lo que era solo un poco más fuerte que una persona promedio, y además era un completo idiota. Conseguir sus genes sería increíblemente fácil. Pero Loki era diferente. Loki solo había aparecido unas pocas veces en el reino mortal. Y cuando el pequeño reloj roto entraba en modo de captura, no podía transformarse. Por suerte, aunque no pueda transformarme, aún conservo los poderes de Spider-Man. Ben apretó el puño con confianza. Sin embargo, a pesar de que Loki parecía débil en las películas, su nivel de poder en realidad se clasificó como 5, lo que lo hacía más fuerte que Ben cuando este no estaba transformado. Desde esta perspectiva, obtener los genes de Loki no sería tan fácil. En realidad, podría verlo desde otro ángulo. Ben reflexionó. Primero haré papilla a Loki con Eag Blast, y luego conseguiré sus genes. Loki. Traducción realizada por randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 64. Steve. Un dios tan débil. Thor sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla. Justo antes de hoy, había sido el noble príncipe de Asgard, a punto de ser coronado nuevo rey. Debería haber estado disfrutando de la adoración de miles de personas, recibiendo su amor y sus víctores. Debería haber tenido a innumerables personas alzándolo hacia el trono, luciendo las guirnaldas tejidas para él por las hadas en su banquete de coronación, bebiendo los exquisitos vinos ofrecidos por cada guerrero que celebraba su ascensión, y viéndolos inclinarse ante él como su súbdito. Debería haber sido así porque nació príncipe de Asgard, destinado a ser el dios que gobernaría los 9 reinos. Pero ahora, todo se había convertido en polvo. Había sido desterrado por el padre de todos, Odín, despojado de su trono, de su poder divino e incluso de su amado Mjolnir.
Perder su poder divino era una cosa, pero lo que resultaba aún más exasperante era que en aquel remoto y aislado planeta, nadie había oído hablar de él. Estos mortales no le mostraron ningún respeto. Ni siquiera lo llamaban Thor, el dios del trueno. Los dioses son injustos. Él pensó. ¿Cuántas grandes hazañas había realizado por Asgard a lo largo de los años? Pero ahora, el rey dios lo había expulsado, simplemente porque había declarado la guerra a los gigantes de hielo. A sus ojos, su padre realmente había envejecido. El dios rey que una vez gobernó los 9 reinos y conquistó el cosmos ya no existía, reemplazado por un viejo cobarde. Tímido y temeroso, ni siquiera se atrevió a tomar represalias cuando los gigantes de hielo interrumpieron su ceremonia de coronación, permitiendo que Asgard se convirtiera en el hazmerreír de los 9 reinos. Thor estaba profundamente resentido. Quería regresar a Asgard, cuestionar al padre de todos sobre su decisión, demostrarle al padre de todos que estaba equivocado. Entonces, reuniría un ejército para atacar Jotunheim, aniquilar a todos los gigantes de hielo y restaurar la gloria de Asgard. Sin embargo, por el momento, necesitaba recuperar su martillo. Thor caminó incansablemente a través del desierto. Pero al poco tiempo, el sol que brillaba en lo alto le hizo sentir sediento y hambriento. Sin su poder divino, no era diferente de una persona común y corriente. Sentía sed y hambre, no soportaba las inclemencias del tiempo e incluso se desmayaba por un golpe de calor si se exponía al sol abrasador durante demasiado tiempo. Afortunadamente, esta situación no duraría mucho más. No hacía mucho que se había enterado del paradero de Mjolnir en un pequeño pueblo. Esos ignorantes habitantes de Midgard lo confundieron con un satélite caído e incluso intentaron aprovechar su energía. Pero Thor no estaba enfadado. Porque sabía que, aparte de él, nadie podía levantar a Mjolnir. Mientras tanto, Steve y Coulson llegaron al lugar donde había caído el martillo de Thor. Tras rodear la sencilla barrera erigida con soportes, Steve finalmente vio el objeto alienígena. Es realmente un martillo, dijo, encontrándolo algo absurdo. Ante él yacía un exquisito martillo corto, con la cabeza cuadrada enterrada en la tierra, que parecía bastante pesado. Pero, Steve miró a su alrededor, observando el tamaño del cráter de impacto. Si realmente fuera tan pesado que nada pudiera levantarlo, el cráter que habría formado probablemente sería mucho más grande que este, reflexionó. Eso es lo que nos desconcierta a nosotros también, respondió Coulson con suavidad. Alrededor del martillo se podían ver varios instrumentos sofisticados. Steve dio un paso al frente y examinó el martillo detenidamente. Tenía un mango corto con una correa de cuero en el extremo. Pero si esto hubiera estado hecho de piel de animal auténtica, probablemente se habría quemado por completo debido al calor durante la entrada en la atmósfera. Ahora se preguntaba qué clase de persona usaría un martillo tan pequeño en la batalla. En el momento en que vio el martillo de Thor, Steve ya estaba pensando en cómo se podría usar un arma así para asestar golpes efectivos. Nuestros instrumentos han confirmado que no emite radiación perjudicial para la salud humana, dijo Coulson. Al ver el interés de Steve por el martillo, lo animó. ¿Por qué no lo intentas, capitán? Steve asintió ante la sugerencia. Tenía cierta confianza en su propia fuerza y, de hecho, sentía curiosidad por comprobar si aquel martillo era tan extraordinario como parecía. Extendió la mano y agarró el extremo del martillo. Al instante siguiente ZZZT de repente se oyó un crujido eléctrico. Coulson se presionó el auricular. ¿Qué sucede? Intruso. El grito de Brock se oyó a través del auricular. Coulson miró a Steve. En ese momento, Steve había soltado el martillo y se estaba colocando el escudo en la muñeca, sujetándolo por la espalda. Steve estaba a punto de preguntar dónde estaba el intruso cuando la puerta de la base improvisada se abrió de una patada. Un hombre rubio y corpulento irrumpió en la habitación, agitando los brazos. Era incluso más alto que Steve, y cuando cargaba hacia adelante, era como un oso. Mjolnir. Los ojos de Thor se posaron de inmediato en el martillo de Thor que yacía en el suelo. Su rostro se iluminó de alegría y se abalanzó hacia adelante como si viera a un ser querido. En ese momento, ya podía verse recuperando su poder, conquistando Jotunheim y siendo aclamado rey por el pueblo de Asgard una vez más. Detener. Steve bloqueó el paso entre Thor y el martillo. Observó con recelo a aquel extraño hombre que había aparecido de repente. El hombre ni siquiera llevaba camisa, y los músculos de su cuerpo estaban tan exquisitamente esculpidos como si hubieran sido tallados. Solo entonces Thor se percató de que había otras personas allí. Quítate del medio. Miró a Steve de reojo, con los ojos llenos de desdén e ira.
¿Sabes quién está frente a ti? En su opinión, todo Midgard era territorio de Asgard, y todos los habitantes de Midgard eran, por naturaleza, súbditos asgardianos. Y como príncipe de Asgard, merecía toda la cortesía y el respeto de todos. No importa quién seas, te aconsejo que no te metas en líos. Steve protegió a Coulson con el escudo, adoptando una postura de combate. Esto desató la furia de Thor. Maldito Midgardiano. Ni siquiera se inclina ante mí, y ahora quiere atacarme. Muy bien, Midgardiano. Has enfurecido al príncipe de Asgard, Thor Odinson. ¿Tú también pareces un guerrero? Thor miró a Steve, intuyendo que era diferente de los demás a los que acababa de derrotar. Pero ante vosotros se encuentra ahora el guerrero más valiente de Asgard. Enfréntate a la ira del dios del trueno. Dicho esto, Thor se abalanzó sobre Steve. Aunque había perdido su poder divino, su naturaleza guerrera no había cambiado, ni tampoco su dominio del combate. Le lanzó un puñetazo feroz a Steve. Grieta. El mundo giraba. Thor cayó al suelo, mareado y desorientado. Tenía los ojos entumecidos mientras miraba el techo de la base, dudando por un instante si estaba soñando. Steve dejó escapar un suspiro, su mirada oscilando entre el escudo en su mano y Thor, y dijo con sorpresa. Un dios tan débil. Estoy completamente atascado en esta parte. Aunque es la trama de Thor 1, también quiero escribir algo un poco diferente. Estoy agotado. Traducción realizada por randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 65. Esta es también una forma del Minotauro en la sala de interrogatorios. Thor estaba sentado en una silla, mientras Steve y Coulson lo miraban fijamente con severidad. Sus habilidades de combate son excelentes, no puede ser una persona común y corriente, dijo Coulson. Entonces, abriendo las piernas, miró a Thor y le dijo. Habla, ¿quién te envió? Acabaste tú solo con todos los miembros de las fuerzas especiales que patrullaban. Debes haber recibido entrenamiento especializado, pero tus métodos no son los de un agente secreto, sino más bien los de un mercenario, analizó Coulson. Precisamente porque creía que Thor era un mercenario, intentó usar las palabras para obtener información. Pero Thor simplemente bajó la cabeza, como si estuviera hecha añicos, y permaneció en silencio. Como príncipe heredero de Asgard, dios del trueno y el guerrero más valiente del reino divino, había perdido contra un terrícola. ¿Fue esto simplemente una desgracia? Fue una auténtica vergüenza. Especialmente después de que el otro bando lo derrotara y dijera. Un dios tan débil, lo que sumió a Thor en una profunda depresión. Steve no tenía ni idea de lo que estaba pensando. Adoptando un enfoque cauto, aunque no creía del todo lo que Thor había dicho, seguía considerando a la otra parte como una amenaza significativa. Además, tras haber experimentado el bautismo de monstruos en Manhattan, el Capitán América no se atrevió a subestimar el mundo actual. ¿Quién sabía si lo que decía aquel grandullón que tenía delante era cierto? Thor, en cambio, era mucho más descuidado. Ya de por sí no tenía en mucha estima a los terrícolas. Además, aunque había perdido su poder divino, ya fuera en el pequeño pueblo antes o ahora mismo contra esas fuerzas especiales completamente armadas, podía derrotarlas con su físico humano ordinario. Esto aumentó enormemente la confianza de Thor. A sus ojos, estos terrícolas no eran nada especial, débiles e impotentes, indignos de ser llamados guerreros. Pero él no sabía que la persona que tenía delante era el Capitán América, un hombre capaz de enfrentarse cara a cara con Thanos. Así, en su descuido, fue golpeado directamente en la cabeza por el escudo del Capitán América y derribado. Señor, entró un soldado de las fuerzas especiales con un pequeño moretón en la cara. Miró fijamente a Thor y luego le dijo a Coulson. No pudimos encontrar ninguna información sobre esta persona. Al oír esto, Coulson asintió, indicándole al soldado que se retirara. ¿Quién eres exactamente? Dio un paso más hacia Thor, intentando aprovechar la atmósfera tensa para obligarlo a hablar. Pero Thor mostró una expresión burlancia. Quítate de mi camino. No eres digno de hablarme. Por el contrario, su expresión hacia Steve era mucho más relajada. Apenas estás cualificado. Aunque había perdido contra el Capitán América, Thor no estaba del todo convencido. Consideraba que la victoria del Capitán América no era honorable. Al fin y al cabo, había perdido su poder divino y estaba lejos de su mejor día. Sin embargo, aún así, Steve era mucho mejor que otros terrícolas. Coulson no estaba enfadado por esto. Le daba igual que lo menospreciaran o no. Eso no era importante.
Lo importante era que Thor por fin mostraba disposición a comunicarse. Dio un paso atrás. Capitán, le dejo esto a usted. Steve asintió y comenzó a examinar de nuevo a Thor. Dices que eres un dios. Antes de que pudiera terminar de hablar, Thor lo soltó todo de golpe. Soy Thor Odinson, príncipe de Asgard. El futuro señor de los 9 reinos. El dios del trueno. Todos vosotros, terrícolas, sois mis súbditos. En opinión de Thor, esta información no era particularmente útil. Más bien, resultaba extraño que los terrícolas desconocieran estas cosas. Coulson se frotó la frente. Estuvo a punto de querer internar a Thor en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, Steve estuvo de acuerdo con sus palabras, ya que había percibido claramente que Thor en realidad miraba a la Tierra desde arriba. Siendo tú el dios del trueno, ¿cuál es tu propósito al venir a la Tierra? ¿Crees que quería venir a este lugar bárbaro? Replicó Thor, con voz casi agraviada. Si no fuera porque el padre de todos me desterró, no habría querido venir a Midgard. Este planeta es primitivo y remoto, y las razas que viven en la Tierra son débiles e incompetentes, ninguna de ellas capaz de luchar. Disculpa, ¿necesitas que te lo recuerde? Hace poco más de 10 minutos, el capitán te derribó de un solo movimiento, dijo Coulson inmediatamente. Tras la embarazosa escena que se mencionó, Thor también se sintió un poco avergonzado. Pero su arrogancia y dignidad como dios no le permitieron ser menospreciado por los mortales. Mortal, eres un buen guerrero, sin duda, pero no me has derrotado de verdad. Solo porque el padre de todos, Odín, me arrebató mi poder divino tuviste una oportunidad. Así pues, Thor, el imprudente necio sin previsión, relató toda la historia del sellado de su poder divino, de principio a fin, dejando a Coulson lleno de preguntas. Sinceramente, Coulson no desconocía la existencia de los extraterrestres, pero lo que describió Thor sonaba más a mito. ¿Te atreves a dejarme recuperar Mjolnir y luego tener una revancha justa y equitativa? Thor gritó a todo pulmón. En su opinión, con tal de que pudiera recuperar el martillo de Thor, todos los problemas estarían resueltos. Estos habitantes de Midgard serían testigos del poder del dios del trueno, y él podría regresar a Asgard para denunciar la absurda decisión del padre de todos. En cuanto a la inscripción que Odín dejó en Mjolnir antes de exiliarlo, no la había tomado muy en serio. Vamos, él era el dios del trueno. ¿Acaso no sería digno de levantar el martillo de Thor? Por no mencionar que Mjolnir había luchado a su lado durante muchos años. Era más íntimo que una relación amorosa. ¿Cómo no iba a reconocerlo? Entonces dices que cualquiera que sea digno puede levantar el martillo de Thor y obtener su poder. El tono de Coulson cambió ligeramente, con un toque de extrañeza. Inclinó la cabeza, fijando la mirada en Steve. Si no recordaba mal, justo ahora, capitán. Steve primero lo miró, luego bajó la cabeza para mirar su palma, y luego su mirada pasó a través de la puerta de la sala de interrogatorios, mirando en dirección al martillo de Thor. Así, Steve, inconscientemente, se dirigió hacia el martillo de Thor. Al ver esto, Coulson, incapaz de prestar atención a Thor, lo siguió rápidamente. ¿Qué queréis decir con esto? Thor también notó las extrañas expresiones en los rostros de Coulson y Steve, pero negó repetidamente con la cabeza, haciendo ondear su cabello rubio, encontrándolo ridículo. ¿De verdad crees que puedes levantar a Mjolnir? Caminó con ellos pero no detuvo las acciones de Steve, que consideraba absurdas. ¿Por qué detenerlo? Sabía que esos mortales no podían levantar el martillo de Thor. No estaría mal frustrar a esa gente engreída. Así, cuando levantara el martillo de Thor, podría demostrar con creces la nobleza de su identidad. Así pues, observó cómo Steve se acercaba a Mjolnir y, al extender la mano hacia el mango, soltó una risa desdeñosa. Esto es imposible, mortal. Solo yo puedo levantar el martillo de Thor. Solo yo soy digno. Porque soy Thor Odinson, esto es imposible. De repente, las palabras se le atascaron en la garganta. Vio cómo Steve, tras agarrar el martillo de Thor, lo levantaba casi sin esfuerzo. Mjolnir. Al ver esto, Thor quedó completamente devastado. Su rostro se ensombreció por completo, como si un marido que ha trabajado duro todo el día regresara a casa solo para encontrar a su amada esposa desnuda y enredada con otro hombre salvaje, levantar el martillo de Thor delante de Thor. ¿No era esto una forma de cornudo? Traducción realizada por randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 66. Los riñones de Steve apuñalados. El Capitán América levantó el Mjolnir.
Desde un rincón oscuro, Ben, transformado en Gosfreak, asomó la cabeza desde el subsuelo. Ben también presenció esta escena con sus propios ojos. Si bien se sorprendió, no quedó del todo impactado. De hecho, siempre había estado cualificado. Mjolnir era algo que o podías levantar o no levantar. No existía la opción de levantarlo solo un poco. En Los Vengadores 2, Steve fingió que no podía levantar a Mjolnir porque él y Thor se habían hecho buenos amigos y no quería avergonzar al otro. Pero ahora no existía ninguna amistad entre Steve y Thor. Me pregunto qué expresión pondría Odín si viera esta escena. En realidad, Odín no tenía ningún pensamiento en particular. Porque ya había entrado en el sueño de Odín bajo la coacción de Loki. Por supuesto, aún así, podía ver todo en el reino mortal. Si hubiera sido en el pasado, se habría enfurecido al ver a un mortal atreverse a tocar un tesoro del reino divino, pero ahora se daba cuenta de que no estaba tan enojado. El hechizo era de su propia creación, y no podía retractarse de su palabra. Es más, esto podría ser algo bueno para Thor. Por supuesto, no podía permitir que un mortal se apoderara de Mjolnir. Pensaría en una solución intermedia, pero no ahora. En ese momento, alguien más también estaba observando todo esto. Loki Odinson. El culpable del destierro de Thor a la Tierra y del descenso de Odín al letargo. Desde el principio, había estado pendiente de cada movimiento de su hermano. Tenía que admitir que ver a Thor sufrir y esforzarse le producía una inmensa satisfacción. Pero eso no significaba que pudiera tolerar que un mortal levantara el Mjolnir. En el pasado, Loki no tenía ningún interés en Mjolnir, pero después de que Odín lanzara su hechizo sobre él, las cosas cambiaron. El hechizo de Odín fue prácticamente una declaración. Quien sea capaz de levantar el martillo está cualificado para ser el rey de Asgard. Necesitaba esta titulación. O mejor dicho, quería demostrar que poseía esa titulación. Por lo tanto, en el momento en que vio a Steve levantar el Mjolnir, albergó intenciones asesinas hacia Esmortal. Llevaba un casco con cuernos, cuyos majestuosos y afilados cuernos eran como una corona llena de autoridad. Loki, con expresión sombría, se sentó en el antiguo trono de Odín, inclinándose hacia un lado. Yo soy el rey de Asgard. Golpeó con fuerza la larga lanza de Odín contra el vasto salón. El sonido letal de Gungnir resonó en el opulento pero tenue salón. Nuevo México. Al ver a Steve levantar el martillo, Thor quedó completamente atónito. ¿Cómo es esto posible? Estaba perdido y abatido. Coulson, sin embargo, irradiaba alegría. Capitán. Sabía que podía hacerlo. Como gran admirador del Capitán América, Coulson comprendió que si Mjolnir era tan divino como afirmaba Thor, entonces ¿quién más en este mundo, además de Steve, estaba capacitado para levantarlo? En efecto, el Capitán América había levantado el Mjolnir, que ningún instrumento podía mover ni siquiera un poco. Capitán, ¿cómo se siente? Preguntó rápidamente. Al mismo tiempo, le comunicó la situación a Nick Fury. Steve no dijo nada. Simplemente abrió la otra mano e, instantáneamente, arcos azules de electricidad crepitaron en las puntas de sus dedos. Siento que puedo controlar todos los rayos, Steve dijo frunciendo el ceño. Aquel inmenso poder era algo que nunca antes había experimentado. Sintió como si hubiera retrocedido 70 años, al momento en que acababa de salir del laboratorio. Un abundante poder divino fluía por su cuerpo, haciéndolo sentir omnipotente. Si hubiera tenido ese poder en Nueva York en aquel entonces, esos monstruos probablemente no habrían tenido ninguna oportunidad contra él, pensó Steve. Pero también giró la cabeza para mirar a Thor. En ese momento, el príncipe asgardiano se apoyó contra la pared como si su alma lo hubiera abandonado, luego se deslizó hasta el suelo, su cabello dorado cayendo a su alrededor, cada mechón contando una historia de su desesperación. ¿Cómo pudo suceder esto? Mjolnir. Invocó al martillo de Thor, pero el martillo permaneció impasible. Esto había terminado por completo. Él pensó. Finalmente lo había perdido todo, incluso Mjolnir lo había abandonado. Quien logre levantar el martillo de Thor obtendrá el poder de Thor. Thor sabía que jamás podría recuperar a Mjolnir, porque ahora era un mortal y no podía competir con Steve, quien había obtenido el poder de Thor. Pero para su asombro, Steve volvió a colocar el martillo en su sitio. Parece que lo que dijiste era cierto. El Capitán América miró a Thor con una mirada compleja. El momento en que levantó el martillo de Thor bastó para demostrar que todo lo que Thor había dicho era cierto. Pero a Steve le costaba creer que fuera realmente digno.
70 años después, cuando despertó una vez más y comenzó a comprender lentamente este mundo, su corazón ya había empezado a flaquear. Se dio cuenta de que no era tan grandioso como lo pintaban las historias propagandísticas, y que este país tampoco lo era. ¿Realmente lo merecía? No pudo evitar preguntárselo. Pero cuando Coulson lo vio soltar el martillo, entró en pánico. Estaba claramente preocupado de que Steve Rogers, en su nobleza e integridad, devolviera el martillo de Thor a Thor. Si eso sucediera, podía imaginar la furia de Nick Fury. Por mucho que admirara al Capitán América, Coulson no había olvidado que era un agente de S.H.I.E.L.D. Se interpuso entre Steve y él y dijo en voz baja: Capitán, aún no podemos confirmar que lo que dice sea cierto, al menos no que sea el dueño de este martillo. Incluso si lo fuera, debemos considerar si recuperar su poder supondría una amenaza para la Tierra. Las palabras de Coulson no eran del todo injustificadas. Desde el principio, Thor había despreciado a los terrícolas. Sus palabras dejaban claro que Asgard consideraba la Tierra su territorio. Steve no estaba seguro de si Thor lanzaría una guerra contra la Tierra tras recuperar su poder. Pero no fue capaz de tomar lo que pertenecía a otra persona. De hecho, ya tenía muchas reservas desde que se enteró de las acciones de Estados Unidos en los últimos años. Sin embargo, le resultaba difícil encontrar a alguien en quien confiar sobre tales asuntos, por lo que solo podía enterrar su confusión en su corazón. Suspiró y bajó la cabeza. En ese momento se produjo un cambio repentino. Sin que Steve lo supiera, el espacio detrás de él comenzó a distorsionarse. Entonces, apareció una figura alta y delgada. Loki, vestido con traje y gabardina, con apariencia de mortal, clavó con fuerza una daga plateada en la espalda baja del Capitán América. ¡Ah! Steve gritó de dolor al ser atacado repentinamente, pero contraatacó rápidamente. Apretando los dientes con fuerza, blandió su escudo hacia atrás. Pero su escudo golpeó el aire vacío. Loki se retorció como un fantasma, luego retiró la daga ensangrentada y desapareció de su sitio. Reapareció en la posición más alta, mirando a todos desde arriba. Loki. Thor derramó lágrimas de emoción al verlo, creyendo que su hermano había venido a Midgard específicamente para salvarlo. Lo sabía, sabía que no me abandonarías. Solo Dios sabía lo feliz que se sentía Thor al ver a Loki. La serie de golpes que había sufrido recientemente lo habían dejado descorazonado, pero ahora todo parecía estar cambiando. Sin embargo, seguía algo disgustado con Loki por haber atacado a Steve. No era algo que un guerrero de honor haría. Loki, sé que quieres salvarme, pero no deberías haber lastimado a este midgardiano. Thor agitó la mano y le gritó: los midgardianos son demasiado frágiles. Loki lo miró con desdén y no dijo nada. Mientras tanto, Ben, oculto en la oscuridad, sabía que había llegado la oportunidad de adquirir genes tanto de gigante de hielo como de asgardiano. Traducción realizada por randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 67. En este momento, igual que en aquel momento, Loki se irguió arrogantemente en una posición elevada, mirando hacia abajo al Capitán América y a Coulson como si fueran hormigas. Steve se agarró la cintura. La sangre que emanaba de la herida le manchaba la palma de la mano. Sin embargo, aquella herida menor no era nada para él. Había sufrido peores y jamás se había rendido. En el momento en que apareció Loki, Coulson ya había desenfundado rápidamente su pistola y le había apuntado. ¿Quién eres? Yo soy Loki. Loki hizo una pausa, con una expresión compleja en el rostro. Loki Odinson. Añadió el apellido. En realidad, ahora sabía que no era hijo biológico de Odín, sino del líder de los gigantes de hielo, hijo de Laufey. Por lo tanto, su verdadero nombre debería ser Loki Laufeyson. Pero, sinceramente, se negaba a reconocer su herencia de gigante de hielo. Independientemente de cómo hubiera vivido Loki en Asgard a lo largo de los años, de si había sido marginado y despreciado por sus iguales, tenía que admitir que se había criado con la educación asgardiana. La gloria de Asgard aún residía en su corazón. Aunque despreciara la barbarie a sus guerreros, seguía siendo mejor que ser un gigante de hielo. En su opinión, Thor y los de su calaña eran bárbaros que solo sabían usar sus músculos en lugar de su cerebro, y los gigantes de hielo no eran diferentes de las bestias. En cuanto a la gente de Midgard, no eran más que hormigas bajo sus pies. Mortales, ¿por qué no os arrodilláis ante vuestro monarca? Al oír esto, antes de que Steve y Coulson pudieran reaccionar, la expresión de Thor cambió.
Su sonrisa pareció congelarse, y la esperanza que había reavivado al ver a Loki se extinguió una vez más. Espera, Loki, ¿qué quieres decir con eso? Ahora soy el nuevo rey de Asgard, hermano, dijo Loki, dirigiendo finalmente su mirada hacia Thor, con los párpados entrecerrados y los ojos llenos de desprecio. Pero su voz era suave, como si transmitiera una tristeza infinita y misericordiosa. Esto, ¿cómo es posible? Me estás tomando el pelo. Thor negó con la cabeza y luego, de repente, se echó a reír con una expresión nostálgica en el rostro. Recordaba que, cuando era joven, Loki solía engañarlo, y una vez que lo creía de verdad, Loki astutamente le decía que había sido engañado. Pero esta vez, se sintió astuto. Sintió que había descubierto la mentira de Loki. Señaló a Loki con el dedo, negó con la cabeza y dijo: eres el dios de las mentiras, pero esta vez no puedes engañarme. ¿Cómo podría el padre de todos ceder el trono a Loki? Pensó que esta era la mentira menos inspirada de Loki en más de 1000 años. Pero esto solo enfureció aún más a Loki. Su expresión se volvió más fría, teñida de una furia retorcida, aunque su voz permaneció tranquila. ¿Por qué crees que te estoy engañando? ¿Acaso crees que eres el único hijo de Odín? ¿Crees que nadie más puede heredar el trono aparte de ti? ¿Qué? No. Las 3 preguntas consecutivas de Loki dejaron a Thor sin palabras. Se sintió incómodo, pero tuvo que admitir que, en efecto, eso era lo que había pensado. Incluso cuando Odín lo desterró, no creyó que perdería el trono, ni pensó que Odín permitiría que Loki heredara su posición. Pero fue precisamente ese pensamiento lo que hizo que Loki, que acababa de descubrir sus orígenes y era emocionalmente sensible, sintiera una ira y unos celos inmensos. Era como si la envidia le quemara la garganta. ¿Te crees más cualificado que yo? Loki ignoró a Coulson y a Steve, y se acercó a Thor. Por tu culpa, mi padre ha muerto. ¿Qué? Desterrarte, la amenaza de guerra, no pudo soportarlo más, y todo fue culpa tuya. Originalmente, Loki no tenía intención de provocar directamente a Thor. Quería fingir magnanimidad ante él, pero realmente no pudo evitarlo. Al ver la incredulidad en el rostro de Thor y la profunda tristeza que lo embargaba, Loki sintió una sensación de satisfacción. Pero Asgard no puede estar sin rey ni un solo día. Además de mí, ¿quién más hay? Al instante, Thor quedó sumido en una inmensa tristeza. Steve y Coulson intercambiaron miradas, ambos percibiendo un atisbo de conspiración en los ojos del otro. Cualquiera con 2 dedos de frente no se creería la versión unilateral de Loki. En ese momento, Coulson ya había urdido una dramática historia de lucha fratricida. El astuto segundo príncipe, en su afán por el trono, no dudaría en incriminar a su hermano mayor y asesinar a su propio padre. Coulson no tenía ningún interés en los asuntos internos de Asgard. Solo esperaba que, una vez que este conspirador lograra su objetivo, abandonara la Tierra y su pequeño rincón del universo lo antes posible. Sin embargo, estaba claro que Loki no tenía intención de marcharse tan fácilmente. Tras haber dejado a Thor sin palabras con sus mentiras, pareció haber desahogado su ira, y una sutil sonrisa apareció en su rostro. Pero entonces, la mirada de Loki se desvió hacia Steve. Ese mortal que había levantado el martillo de Thor debía ser eliminado. Mortales de Midgard, ¿cómo osáis poneros de pie ante vuestro rey? Se burló Loki, y cada uno de sus movimientos estaba impregnado de una autoridad regia. Arrodillarse. Loki. Miau. Tus maullidos no asustarán a nadie, dijo Steve con severidad. Este país nunca ha tenido un rey, y jamás nos arrodillaremos ante alguien como tú. Mortal ignorante. Loki frunció los labios. Al instante siguiente, alzó repentinamente a Gungnir y disparó un poderoso rayo de luz. Silbido. El Capitán América alzó rápidamente su escudo. Al ver esto, Loki soltó inmediatamente una risa fría. Como arma de Odín, Gungnir poseía un poder inmenso. Aunque no podía desatar toda su fuerza, de ninguna manera era algo que los mortales pudieran resistir. Pero justo cuando pensaba que Steve, junto con su escudo, sería pulverizado por su ataque, descubrió que el rayo de luz en realidad había sido bloqueado. ¿Cómo es esto posible? Loki quedó atónito. Pero el Capitán América no iba a dejar pasar semejante oportunidad. Soportando el dolor, giró la cintura y agitó el brazo, lanzando su escudo indestructible como un dardo. El contraataque del Capitán América tomó a Loki claramente por sorpresa. Al ver el escudo volar hacia él en un instante, Loki se sintió algo desconcertado, pero después de todo, no era una persona común y corriente. Hizo girar su lanza, derribando el escudo. Pero antes de que pudiera relajarse, el ataque del Capitán América llegó de nuevo.
Como experto en diversas armas y técnicas de combate, y habiendo participado en numerosas guerras, Steve era muy superior en combate a Loki, quien nominalmente era un mago pero en realidad un asesino. El escudo era solo una finta. Sus puños y pies eran sus verdaderas armas. Steve le dio una patada a Loki en el pecho, haciéndolo retroceder unos pasos. Luego, le propinó varios puñetazos, dejándolo aturdido. Aunque en las películas Loki parecía tan débil como un perro, en realidad su físico era cientos de veces más fuerte que el del Capitán América. Aquel ataque combinado ni siquiera había logrado penetrar sus defensas. Sin embargo, aunque el daño fue mínimo, el insulto fue inmenso. Suficiente. Enfurecido, Loki rugió, desatando el poder divino que llevaba dentro como un huracán, lo que provocó instantáneamente el derrumbe de la base improvisada. Espera, Loki. Thor intentó calmarlo, pero sin su poder divino, ni siquiera podía mantenerse en pie. El huracán lo arrastró y cayó de bruces contra el suelo. Entonces, Loki agarró a Steve por el cuello y lo lanzó a cientos de metros de distancia con un revés. Capitán. Coulson, agarrándose a una barandilla torcida, disparó su arma, pero las balas ni siquiera pudieron arañar el rostro de Loki. Sin embargo, fue suficiente para llamar la atención de Loki. En verdad me has enfadado, mortal. La sed de sangre brilló en sus ojos. Alzó el brazo e hizo levitar un coche, lanzándolo hacia Coulson. Al ver esto, Coulson instintivamente cerró los ojos y se acurrucó sobre sí mismo, tratando de proteger sus zonas más vulnerables. Pero también sabía que era inútil. Si le daban, seguramente perdería la vida. Golpear. Un fuerte ruido provino de encima de él. El corazón de Coulson latía con fuerza, pero no sentía dolor. Abrió los ojos y vio el coche destrozado suspendido sobre él. Un brazo rojo, más grueso que un tronco de árbol, se extendía hacia afuera. Al mirar más atrás, una figura alta y carmesí se cernía sobre él. Lo que era diferente era que el dueño de esa sombra tenía 4 brazos. Coulson sintió como si le apretaran el corazón y su respiración se volvió agitada. ¿Estás bien? Ben aplastó el coche como si fuera un trozo de papel y lo arrojó a un lado con indiferencia. En ese momento, Coulson también se fijó en la insignia del hombro de Ben. Inmediatamente recordó a Eagblast, quien había luchado contra un monstruo en la Torre Stark hacía unos días. ¿Eres de los Plómeros Galácticos? Ben asintió, sin negarlo. Sin embargo, para evitar que lo apodaran Mano Monstruosa número 1, hizo una breve introducción. Soy un oficial de seguridad de los Plómeros Galácticos, 4 brazos. Tras hablar, agitó un brazo a su lado, apartando a Coulson, y luego dirigió su mirada hacia Loki. Justo ahora, Ben había obtenido el cabello de Thor a través de Gosfreak, pero para Loki, que poseía poder divino, ese método no era muy útil. Originalmente tenía la intención de transformarse en Eagblast, que podía contrarrestar a los gigantes de hielo, pero en el momento en que pulsó el reloj, apareció 4 brazos en su lugar. Ben estaba seguro de que no había golpeado el reloj, por lo que esto significaba que Relojito Roto pensaba que 4 brazos era más efectivo contra Loki que Eagblast. Casi en el instante en que se transformó, Ben supo lo que tenía que hacer. En cuanto a Loki, no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. En ese momento, al ver aparecer repentinamente a Ben, buscó en su mente todas las especies del cosmos, y después de confirmar que Ben no pertenecía a ninguna raza poderosa y famosa, inmediatamente mantuvo su fachada arrogante. Otro más dijo, sacudiendo la cabeza como si se burlara de la ignorancia de Ben. Incluso dio un paso adelante y se puso justo delante de Ben. Soy un dios, criatura insensata. ¿Acaso crees que un animal como tú? Antes de que Loki pudiera terminar de hablar, uno de los brazos de Ben, por debajo de sus costillas, le agarró rápidamente el tobillo y, como si fuera un muñeco de peluche, lo estrelló repetidamente contra el suelo. Estallido. Estallido. Volaba polvo. Unos segundos después, Loki yacía plácidamente en un pequeño hoyo de tierra, con los ojos bien abiertos, rojos como si brillaran con lágrimas, Dios débil. Ben aplaudió, completamente satisfecho. Traducción realizada por randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 68. Modo de captura activado. Al ver a Loki tirada en el suelo, como una joven que había perdido la esperanza en la vida tras haber sido acosada, Ben comentó. Satisfactorio. Extremadamente satisfactorio. En realidad, a Ben siempre le había gustado el personaje de Loki, pero en ese momento, Loki necesitaba una buena lección.
No importaba que un niño travieso fuera desobediente. Una paliza lo haría portarse bien. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto al dios rey? Loki, cubierto de tierra y polvo, se puso en pie con dificultad. Temblaba de rabia, y un destello de locura brilló en sus ojos mientras miraba a Ben. ¿De verdad te crees el rey dios, Loki? Se burló Ben, apretando los puños con un chasquido de nudillos. Tras convertirse en Tetraman, sus genes lo habían influenciado inevitablemente, volviéndolo más combativo. Loki por sí solo no representaba un desafío suficiente. En ese momento, Ben ansiaba un enemigo más fuerte. Incluso tenía un plan audaz formándose en su mente. Si el plan tuviera éxito, los genes de Loki y Thor serían insignificantes. Podría obtener los genes de cientos de especies alienígenas diferentes a la vez, e incluso establecer un cuartel general de los plómeros galácticos. Con ese pensamiento, saltó hacia adelante y lanzó un puñetazo. Auge. Fue como si el mismísimo aire se hubiera hecho añicos por la fuerza de ese puñetazo. La ráfaga de viento levantó polvo, haciendo temblar la tierra. Ben golpeó a Loki contra el suelo y luego le inmovilizó las manos con los pies para impedirle escapar. Su cuerpo, robusto como una montaña, se inclinó hacia adelante, con sus pupilas amarillas fijas en Loki. La inmensa presión aterrorizó a Loki, y su rostro cambió drásticamente. Espera, pero Ben no quiso escuchar sus tonterías. Sus 4 brazos descendieron como pesados martillos, golpeando con furia. Golpear. 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 Los puños de Ben eran tan rápidos que solo dejaban una mancha roja borrosa. Entre el movimiento de sus brazos y su retracción, la velocidad era tan grande que podría haber desatado un huracán. Cada golpe que asestaba era como si una máquina de decenas de miles de toneladas atacara el núcleo de la Tierra, o como un misil explotando, cuya onda expansiva viajaba más de 10 millas a través del desierto vacío antes de debilitarse. Incluso la gente de un pueblo a 80 kilómetros de distancia pensó que había ocurrido un terremoto y se sintió muy intranquila. Quienes se habían quedado en la base fueron instantáneamente lanzados lejos por la potente onda expansiva, enviados hacia atrás como bolsas de plástico en una tormenta. Thor observaba cómo golpeaban a su hermano, con el corazón lleno de angustia, pero en ese momento, no podía hacer nada. Aunque quisiera implorar la misericordia de Loki, su voz se perdía entre el rugido de los puñetazos. Era como un viajero que se enfrenta a una tormenta de arena, incapaz siquiera de acercarse a su centro. En ese momento, una profunda sensación de impotencia envolvió a Thor. Unos minutos después, los puños de Ben por fin cesaron. Bajo su lluvia de golpes, el suelo bajo sus pies se había hundido varios metros. En el cráter del meteorito donde había caído Mjolnir, había aparecido un hoyo más pequeño, pero más profundo. Y dentro del pozo, Loki yacía inmóvil, como si estuviera en una tumba. Por supuesto que no estaba muerto. La complexión física de un asgardiano era increíblemente fuerte. Loki, aunque técnicamente no era asgardiano, había recibido un estatus divino. En resumen, era formidable. Sin embargo, Ben temía poder matarlo accidentalmente, así que se detuvo. Si Loki realmente muriera, ¿quién sabía si Odín interrumpiría su largo sueño y bajaría a luchar contra él? No hacía falta explicar la enorme fuerza de Odín, tras haber conquistado los 9 reinos. Aunque su letargo se había alargado con la edad, su poder divino no había hecho más que aumentar. Según la tradición asgardiana, cuanto más viejos eran, más fuertes se volvían. Por no mencionar que Asgard poseía muchos artefactos poderosos, incluida la armadura destructora, que podía enfrentarse a los celestiales. Si Odín descendiera portando el destructor, Ben realmente no sería capaz de soportarlo. De hecho, si el pequeño reloj roto no podía revitalizar a otros héroes alienígenas, incluso un simple Odín sería alguien con quien no podría lidiar. Tras retraer los puños, Ben bajó la mirada. La majestuosidad de Loki había desaparecido hacía mucho tiempo. Mientras lo golpeaban, se había puesto su armadura del reino divino, con la esperanza de que le ayudara a resistir algunos de los ataques. Ahora, su armadura estaba agrietada y una de las astas de su corona se había roto. Al ver que Ben se detenía, Loki no dudó. Usando sus últimas fuerzas, lanzó una ilusión y huyó presa del pánico. En realidad, incluso si Loki no hubiera usado una ilusión, Ben no le habría impedido escapar. Para empezar, la lluvia de golpes había hecho sangrar a Loki. Con esa sangre en sus puños, el pequeño reloj roto pudo obtener los genes del gigante de hielo. Por otra parte, si Loki no hubiera huido, ¿cómo habría aparecido el destructor?
Si Odín llevara puesto el destructor, Ben sin duda correría lo más lejos posible, o tal vez se escondería en Camartaj y haría que el anciano lo enviara a la dimensión oscura para absorber el poder de Dormammu con Gosfreak antes de regresar. Pero Loki, lo único que pudo decir fue: gracias por los dones de la naturaleza. El destructor que cayó del cielo pertenecía, naturalmente, a quien lo recogió. ¿Qué? ¿Odín lo quiere de vuelta? Entonces, lo siento, Ben dijo que una vez que se ponía la armadura, no podía quitársela y que atacaba a la gente. Si no me crees, compruébalo tú mismo. Por supuesto, Ben no estaba seguro de si podría derrotar a Odín llevando puesta la armadura del destructor. Sin embargo, Odín ya no era la persona irascible que solía ser, y era muy probable que no le importara el paradero del destructor. Loki huyó presa del pánico, y por un momento, el lugar quedó en silencio. Ben se dio la vuelta y abandonó el lugar del crimen. Cuando Coulson se dio cuenta de que todo se había calmado, volvió a mirar hacia arriba y descubrió que una fina arena roja cubría su cuerpo. Se irguió como si se hubiera enterrado en la tierra, como un animal que acaba de salir de la hibernación, se sacudió la arena y tosió un par de veces. Luego, miró la base provisional, que estaba enterrada en la arena e irreconocible, y por un momento quedó aturdido. Capitán. Al cabo de un rato, recordó que el Capitán América, a quien habían desechado hacía mucho tiempo, aún no había regresado. En realidad, el Capitán América no resultó gravemente herido. Simplemente no tenía el escudo en la mano y, al caer, se golpeó la cabeza, lo que le provocó un ligero mareo. Luego, la onda expansiva del ataque de Ben lo sacudió, impidiéndole moverse, por lo que no pudo regresar a tiempo. En ese momento, se agarró la cintura, jadeando con dificultad, y dijo: los cambios en este mundo son demasiado grandes. Coulson frunció los labios resecos y asintió. En efecto. Mientras tanto, en un pueblo situado a 50 millas al este del cráter, Ben compró una bebida grande y un Big Mac, y luego salió del restaurante. Los habitantes del pueblo estaban todos hablando del ruido que se había oído hacía un momento, y muchos pensaban que debía de haber sido Mo bombardeando algo de nuevo. Se metió la hamburguesa en la boca rápidamente, luego se bebió la cola de un trago y se metió en un rincón desierto. Luego, giró el mecanismo del reloj y este se volvió amarillo. Modo de captura activado. Traducción realizada por randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 69. Forma definitiva. Modo de captura activado. A ojos de Ben, la superficie del pequeño reloj roto estaba cubierta de negro, con solo una pequeña zona en el centro que se tornaba amarilla. El método para registrar genes era sencillo. Bastaba con tocar el gen con el reloj, y este lo registraba automáticamente. Sin embargo, antes de cargar completamente los datos, el reloj analizaría primero el gen para determinar si pertenecía a un ser inteligente o si era de la misma especie que el usuario del reloj. En caso afirmativo, lo eliminaría automáticamente. Por eso Ben no pudo extraer superpoderes de la araña radioactiva y de Peter en aquel entonces. Primero le arrancó el pelo a Thor. Se lo había cortado en secreto a Thor con sus garras cuando se transformó en Gosfreak. Tras aproximadamente medio minuto, el reloj emitió otro sonido de aviso. Carga de datos, error, no se pudo localizar Primus, los datos se conservarán en el dispositivo terminal. Al oír ese sonido, Ben se quedó atónito por un momento, pensando que el relojito roto se había averiado y no podía registrar datos. Tardó un rato en darse cuenta de que no podía conectarse a la nube. El pequeño reloj roto era ahora como un ordenador desconectado de Internet, incapaz de guardar datos online, por lo que solo podía guardarlos localmente. Para Ben, esto no suponía un gran problema. Siempre y cuando el modo de captura siguiera funcionando. Él pensó. Luego, se escuchó un sonido nítido e inequívoco, el color del reloj se volvió verde y, a medida que cambiaban los patrones, aparecieron dos siluetas negras. ¿Dos? Ben quedó atónito de nuevo. Estaba seguro de que solo se había puesto el pelo de Thor, por lo que le extrañó un poco que el reloj reconociera dos genes diferentes. ¿Podría ser que Thor no sea un asgardiano de pura sangre? Ben, que no había leído muchos cómics, desconocía que en algunas interpretaciones, Thor no era en realidad hijo biológico de la diosa reina Frigga. En algunas versiones sobre su origen, era hijo de Odín y Gaia, la madre tierra, pero fue criado por Frigga. La fusión de dos fuentes de poder diferentes le otorgó a Thor un potencial mayor que el de otros asgardianos. Para el desprevenido Ben, todo seguía siendo una incógnita. ¿Había sido infiel Odín o Frigga le había sido infiel?
Si se trataba de lo primero, entonces Frigga era bastante lamentable. A pesar de ser la diosa reina, ninguno de los dos príncipes de Asgard era de su linaje, pero, en cualquier caso, para Ben fue sin duda una sorpresa inesperada. Estas dos siluetas se parecen, me pregunto cuál de ellas corresponde al gen asgardiano. Giró el dial, escogió uno con naturalidad y se preparó para transformarse primero. El Omnitrix podría permitir a quien lo portara comprender algunos de los misterios de las especies transformadas y sus habilidades a través de la transformación. Así que no necesitaba darle vueltas al asunto. Solo necesitaba intentarlo. Empecemos con esta. Tras pulsar el dial, un destello verde iluminó el lugar y una poderosa fuerza emanó de su cuerpo. Era evidente que sentía cómo su cuerpo se fortalecía. Su físico, antes delgado y robusto, se hinchó, volviéndose increíblemente fuerte, como Popeye después de comer espinacas. En ese momento, los músculos de su cuerpo eran tan robustos como una obra de arte meticulosamente esculpida por un artista. Simultáneamente, una armadura plateada se extendía a lo largo de las líneas musculares como escamas de pez. La energía de las partículas del cosmos se veía nítidamente en sus ojos. Ben sintió ese poder divino, respiró hondo y tranquilizó su mente. Al instante siguiente, la arena bajo sus pies se dispersó como si una suave brisa la acariciara. Luego, sus pies se desprendieron del suelo por completo y flotó en el aire. Podía volar. Sin duda, este gen proviene definitivamente de un asgardiano. Esto también explicaba por qué, aparte de que su cuerpo se había vuelto más fuerte y había cambiado de ropa, la apariencia de Ben no había cambiado mucho. Porque los asgardianos eran inherentemente una raza humanoide. Ben respiró hondo, y el mundo ante sus ojos había cambiado. Este es un cosmidios. Ben alzó la vista, sintiendo ese poder divino. Impulsado por ese poder, se sintió extraordinariamente fuerte. Los cosmidioses poseían las habilidades de los asgardianos comunes, además del poder de volar y controlar la energía cósmica. La denominada energía cósmica era, naturalmente, poder divino. No me esperaba una fuerza tan poderosa, dijo con cierta sorpresa. No es que Ben pensara que los genes asgardianos fueran inferiores, sino que la fuerza del poder divino de un asgardiano estaba estrechamente relacionada con su edad. Al igual que Thor, en realidad tenía más de 1000 años para poseer su poder actual. Pero Ben era solo un adolescente. La edad del alienígena en el que se transforma el pequeño reloj roto debería calcularse en función de la proporción de edad de la especie de quien lo lleva puesto, pensó, ofreciendo una explicación razonable. En otras palabras, su apariencia actual sería considerada aproximadamente adolescente por los asgardianos, una etapa en la que el poder divino crece rápidamente. Considerando que el pequeño reloj roto optimiza los genes a su estado más saludable, fue similar a cómo la transformación de Ben y en 4 brazos le permitió derrotar a la guerrera Luma, la guerrera más fuerte entre los Tetramant. En ese momento, la fuerza de Ben probablemente superaba a la de la mayoría de los guerreros asgardianos, y no le era imposible enfrentarse a Thor en su máximo esplendor. Por supuesto, sin la bendición de artefactos divinos y posiciones divinas, podría estar en desventaja. Los dioses cósmicos ya son así de fuertes. Me pregunto cuál será el otro gen. Con ese pensamiento, Ben extendió la mano y golpeó ligeramente el pequeño reloj roto que tenía en el pecho, presionándolo de nuevo. Esta vez, la armadura que llevaba puesta desapareció, sustituida por una túnica blanca al estilo de la antigua Grecia. Su apariencia tampoco cambió mucho, al igual que con Cosmigod. Aunque Ben aún desconocía el nombre Atarraza, comprendía claramente las habilidades que ahora poseía. Abrió la mano y un antiguo poder elemental fluyó a través de ella. El aliento que exhaló parecía el aliento de la vida. Ben parecía tener la sensación de que, mientras permaneciera en esta tierra, ese poder seguiría surgiendo sin cesar. Era como si él pudiera obtener un suministro continuo de poder mientras estuviera en Asgard. Si el héroe en el que se transformó anteriormente era Cosmigod, entonces ahora podría llamarse Terragod. Terragod, ese nombre no suena tan bien, dijo Ben, sacudiendo la cabeza mientras pensaba en otro nombre. Llamémoslo, Dios anciano. Al mismo tiempo, Ben sentía que un poder que escapaba a su comprensión se gestaba en su interior. Fue el poder de la vida evolucionando durante cientos de millones de años, conquistando la naturaleza. Ben lo predijo. Forma definitiva. Traducción realizada por randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 70. El ataque del destructor, la evolución definitiva. O, como también se le conoce, el Omnitrix definitivo.
El principio que lo sustenta consiste en colocar a una especie alienígena en el peor entorno simulado posible y luego dejar que evolucione libremente durante aproximadamente 1 millón de años, adquiriendo nuevo ADN a partir de su evolución para transformarse. Esta era una nueva función añadida por Albedo después de robar el núcleo del inacabado reloj pequeño roto de Azmut. Cuando Ben sintió el poder divino que podía hacer evolucionar a las especies, no pudo evitar pensar en el Ultramatrix. Aunque Azmut despreciaba la evolución definitiva, era solo porque esta disfunción rompía la evolución natural de la vida, convirtiendo el pequeño reloj roto por completo en un arma para aumentar el poder destructivo, lo cual iba en contra de su intención original, y potencialmente podría causar que el ADN dentro del reloj adquiriera autoconciencia. No era porque la función de evolución definitiva fuera inútil. Ben sí tenía la intención de añadir la función Ultimate Evolution al reloj, pero en ese momento su comprensión del concepto de evolución era todavía muy débil, y aplicarlo a las máquinas era una tarea difícil para él. Un instante después, canceló la transformación y luego registró los genes de Loki. Esta vez, el reloj no se dividió en dos siluetas diferentes. La silueta del gigante de hielo también era humanoide, pero los detalles seguían siendo diferentes. Ben no intentó transformarse. Loki era el más débil de los gigantes de hielo. Normalmente, los gigantes eran increíblemente altos, y transformarse precipitadamente solo atraería atención innecesaria. En otro orden de cosas, después de obtener al Cosmigod y al Elder-God, Ben dejó de tener en alta estima los genes del gigante de hielo. Esto quedó patente en su actitud tan superficial, ni siquiera se molestó en buscarle un apodo especial al gigante de hielo. Después de hacer todo esto, Ben también se tranquilizó por un tiempo, preparándose para esperar a que Loki enviara al destructor. Sin embargo, no consiguió el destructor. En su lugar, recibió una llamada de Peter. Oye, Benny, ¿qué tal el viaje? En este momento, en Nueva York. Peter sostenía un perrito caliente y se subió a una gárgola de un edificio antiguo, levantándose la mitad de la máscara para llamar a Ben. Estaba comiendo el perrito caliente mientras hablaba, lo que hacía que su discurso fuera un poco arrastrado. Afortunadamente, Ben ya estaba acostumbrado a sus costumbres y aún podía comprender lo que decía. Después de que te marchaste aquel día, ¿fuiste tú quien rescató a la hija de la concejala Andrea y a las demás víctimas? Preguntó Peter sin esperar la respuesta de Ben. Se enteró de la noticia esa misma mañana cuando fue al Daily Bugle. En ese momento, Jameson asomó la cabeza y lo reprendió severamente. Dijo que Spider-Man había rescatado a la hija de la concejala Andrea, y que esta noticia ya se había extendido a otros periódicos, pero que él, el fotógrafo exclusivo de Spider-Man, no tenía ninguna información al respecto. Peter estaba confundido hasta que leyó el periódico y se dio cuenta de que, después de que Andrea fuera rescatada, ella anunció inmediatamente a los medios que la persona que la había salvado era Spider-Man, y que el culpable del incidente también había sido identificado. Peter lo reconoció como el extraño hombre al que él y Matt habían estado siguiendo ese día. ¿Spider-Man mató al culpable? Al leer el informe, Peter murmuró incrédulo. Eso es. Jameson bajó el pie calzado con su zapato de cuero del escritorio, tomó un cigarro y, con expresión de lo sabía, dijo. Ben, este criminal finalmente reveló su verdadera naturaleza. ¿Quién se cree que es? Desobedeciendo la ley. Matando gente. Robbie, que estaba cerca, no pudo escuchar más y dijo con dificultad. Señor, la persona que murió era un criminal, y Spider-Man salvó a casi 100 personas. Peter quedó atónito, sintiendo cómo las voces de la discusión de Robbie y Jameson se desvanecían en la distancia. Sinceramente, le resultaba difícil imaginar que Ben matara a alguien. Esta noticia lo dejó algo desorientado. Tras reflexionar durante varias horas, decidió llamar a Ben, lo que desencadenó la situación actual. Fui yo. Ben no tenía nada que negar. No había un tercer Spider-Man en Nueva York en ese momento. Pero a Peter le costó aceptarlo. Pero, tú lo mataste. Al oír esto, Ben, al otro lado del teléfono, supo lo que Peter iba a decir, pero no le importó. Cambió de mano el teléfono que sostenía, se apoyó contra la pared y le replicó a Peter. ¿Hay algún problema? Debes saber lo brutal que era esa persona. Solo las víctimas encontradas esta vez se contaron por cientos. Incluso entre los que sobrevivieron, a muchos les habían amputado las manos o los pies. ¿Crees que no merecía morir? Pedro guardó silencio. Él sí podía entender a Ben.
Sabía que con solo mirar las sangrientas fotos y el texto publicados en el periódico, su pecho ya ardería de ira, haciéndole desear matar a golpes a Muse, y ni hablar de Ben, que estaba en el lugar de los hechos en ese momento. Pero aún así seguía pensando que las acciones de Ben habían sido un poco precipitadas. Creía que, pasar a lo que pasara, la gente debía tener un mínimo de rectitud. Por mucha rabia que sintieran, no debían matar. De lo contrario, no se diferenciarían de los delincuentes. Pero podrías haberlo entregado a la policía, dejar que la ley actuara, déjame en paz. Lo interrumpió Ben. Muse era un lunático. ¿Quién sabe si los jueces le habrían tratado con indulgencia debido a sus problemas mentales? En realidad, esta posibilidad no era muy alta. Lo más probable es que quienes conocían las habilidades especiales de Muse intentaran protegerlo. Peter parecía querer decir algo más, pero Ben cambió de tema. Muy bien, Peter. ¿Cómo va la reconstrucción de la escuela? Parece que probablemente no podremos abrir hasta dentro de al menos un mes, dijo Peter, logrando desviar su atención. ¿Un mes? Ben lo pensó y decidió que un mes sería tiempo suficiente. Entonces dijo: díganles al tío Ben y a la tía May que mi viaje podría prolongarse. Pero, Peter, solo quiero despejar mi mente. Al oír esto, Peter, al otro lado de la línea, guardó silencio. Pensaba que Ben se iba de viaje para aliviar su culpa tras haber matado a alguien. Matar a alguien, el pequeño Benny debe sentirse fatal, y yo solo le echo la culpa, Peter pensó para sí mismo, lleno de autorreproche. Vale, te cubro, dijo con voz preocupada. Prométeme que no le darás demasiadas vueltas al asunto, ¿de acuerdo? No te estanques. No es culpa tuya. ¿Qué rutina? ¿Por qué iba a darle tantas vueltas a las cosas? Tras colgar el teléfono, Ben puso cara de confusión. Estaba claro que Peter había entendido algo mal. Mi primo tonto, de verdad que planeo despejar mi mente, solo que es algo demasiado lejos, tan lejos que parece de otro planeta. Ben negó con la cabeza mientras miraba hacia el horizonte, a kilómetros de distancia. Allí, un enorme tornado levantó una nube de polvo que unió el cielo con la tierra. El cielo se oscureció al instante y densas nubes descendieron como si los cielos mismos se desplomaran. El destructor ha llegado. Traducción realizada por randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 71. Loki en acción. No hace mucho, Loki, tras haber sido derrotado contundentemente por Ben, regresó sigilosamente a Asgard. En ese momento, ya no pudo mantener la imagen de elegancia y nobleza que había proyectado anteriormente. En cambio, parecía tan desaliñado como un indigente tirado al borde del camino. Con ese aspecto, ¿quién se creería que era el príncipe de Asgard? Era evidente que no era nadie en el cosmos. Su reluciente armadura dorada estaba hecha añicos, su cabello estaba revuelto y el polvo mezclado con sangre se le pegaba a la cara, dándole un aspecto sucio. Calculó que podría tener una fractura menor, para los habitantes de Asgard, tales heridas sanarían rápidamente. A los provenientes del reino divino, bañados por la luz de Yggdrasil, les resultaba difícil infligir un daño físico que resultara fatal. Sus habilidades regenerativas sanarían rápidamente sus heridas. Para matar verdaderamente a un dios, sería necesario aniquilarlo con una energía aterradora, o bien utilizar algún poder arcano para contrarrestar su poder divino. Por ejemplo, cuando Hela apuñaló a Thor en el ojo, fue casi equivalente a causarle un daño permanente. Podría decirse que para cuando Loki regresó silenciosamente a Asgard, las heridas físicas que había sufrido estaban casi completamente curadas. Sin embargo, aunque sus heridas habían sanado, el brutal Cuatro Brazos había dejado una sombra imborrable en la mente de Loki. El mero pensamiento de aquel ser monstruoso le provocó un escalofrío. Se sentó en el trono de Odín, con la mirada perdida y entumecida, el cuerpo encogido, temblando intermitentemente, como un niño indefenso. Tras un largo rato, Loki finalmente salió de ese estado. El miedo dio paso a la rabia. Maldito sea Midgardiano. ¿Cómo se atreve a tratarme así? Sus ojos brillaron con malicia mientras bajaba la cabeza y gruñía entre dientes apretados, como si quisiera hacer trizas a Ben y devorarlo pedazo a pedazo. Aunque Loki nunca había visto a Cuatro Brazos antes, claramente lo había identificado subconscientemente como un nativo de la Tierra. No había nada extraño en esto. Aunque Midgard era nominalmente uno de los 9 reinos, la gente del reino divino rara vez prestaba atención al reino medio. No podía comprender qué extrañas especies habían evolucionado en el atrasado reino medio.
Pero, pase lo que pase, esto fue una humillación inmensa. No solo la humillación de Loki, sino la de Asgard. Era como si a un rey, mientras viajaba por su propio territorio, no solo se le negara la cortesía, sino que además fuera golpeado por un humilde plebeyo. No solo fue golpeada, sino también inmovilizada contra el suelo y aplastada contra la tierra. ¿Quién podría tolerar eso? Loki, desde luego, no podría. Por lo tanto, lo primero que quiso hacer al regresar a Asgard fue movilizar inmediatamente a su ejército y arrasar Midgard por completo. La razón por la que no lo hizo fue porque Loki sabía que en ese momento no tenía ninguna autoridad en Asgard. Su pretensión al trono fue oportunista. Solo porque Thor había sido desterrado y Odín había sido obligado a caer en un letargo por él, lo había asumido temporalmente a regañadientes. No muchos en todo el reino divino le obedecían verdaderamente, y además, aquellos que ostentaban el verdadero poder desconfiaban bastante de él. Por ejemplo, los 3 guerreros, que habían crecido con él, sospechaban que Loki había jugado sucio. Heimdall tampoco le permitiría actuar de forma imprudente. Incluso esta vez, cuando Loki fue a Midgard, no utilizó el Bifrost, sino que tomó un camino oculto. Tras sufrir una humillación en la tierra, solo para descubrir que ni siquiera tenía autoridad para enviar tropas, Loki se sintió aún más furioso en ese momento. Si Thor hubiera sufrido tal humillación hoy, ¿acaso los guerreros asgardianos se habrían negado a obedecer su orden? Preguntó con una risa fría. Por supuesto que no. Si Thor hubiera sido realmente agraviado, la gente del reino divino probablemente habría estado afilando sus espadas, preparándose para una nueva guerra. Solo él, incluso sentado en el trono, tuvo que soportar el ostracismo y el trato injusto de esa gente. Loki atribuyó todo esto a Thor y Odín. Él creía que precisamente porque Odín y Thor no estaban muertos, porque seguían vivos, los asgardianos nunca lo reconocerían verdaderamente como rey. Creían que Thor eventualmente regresaría a Asgard para guiarlos en nuevas conquistas, y que Odín, tarde o temprano, despertaría de su letargo para restaurar la gloria de Asgard. Solo cuando ambos estéis muertos podré convertirme verdaderamente en el rey de Asgard. Loki respiró hondo, con el rostro oculto entre las sombras. Al mismo tiempo, comprendió que en realidad no podía matar a Odín. En el reino divino, cada uno de sus movimientos era vigilado. Pero también sabía quién deseaba más la condenación eterna de Odín. Laufey, mi padre. De este modo, Loki eludió a Heimdall, quien custodiaba el Bifrost, y encontró la grieta que había utilizado para viajar al Reino Medio. Desde allí, podía viajar libremente a cualquiera de los 9 reinos. Arregló su apariencia, haciéndose parecer más imponente, y luego se marchó en silencio. Sin embargo, Loki ignoraba que Heimdall estaba observando cada una de sus acciones. Jotunheim. Esta era la tierra de los gigantes. No solo de los gigantes de hielo, sino que en esta dimensión habitaban muchas otras clases de gigantes. Sin embargo, durante muchos años habían estado enfrentados con el reino divino, y los verdaderos gobernantes de esta dimensión eran, en efecto, los gigantes de hielo. Este mundo estaba perpetuamente cubierto de un frío extremo y nieve. Para la mayoría de la gente, el clima aquí era increíblemente duro, pero cuando Loki puso un pie aquí, no se sintió particularmente incómodo. Bajó la cabeza y miró su brazo, un destello de humillación cruzó sus ojos. Su linaje de gigante de hielo lo hacía sentir profundamente humillado y avergonzado. Loki no quería revelar este secreto a nadie. Por lo tanto, no estaba allí para reconocer a Laufey como familia, sino para hacer un trato con él, o quizás explotarlo sería un término más apropiado. Que los gigantes maten a Odín, y él mismo llevará al destructor a la tierra para eliminar a todos los habitantes de Midgard. Naturalmente, esto incluía a su querido hermano, Thor. Loki pensó que este plan era perfecto, matando varios pájaros de un tiro. Una vez triunfante, se convertiría en el indiscutible nuevo rey de Asgard. Odín moriría con el secreto de sus orígenes, y tanto Midgard como Jotunheim serían completamente aniquilados, y él, como nuevo rey de Asgard, conduciría a Asgard hacia un nuevo mundo. Él les haría saber a todos: soy yo a quien todos estaban esperando. Mientras tanto, en la Tierra. Coulson sacó un botiquín y vendó la herida de Steve. Afortunadamente, la lesión no es muy grave. No necesito una segunda dosis del suero, dijo. ¿Es raro este suero?, preguntó Steve, mirando a Thor, que estaba arrodillado en el suelo cerca de él, como si hubiera perdido el alma. No muchos. Osborn aún no ha empezado a venderlo oficialmente. Fury consiguió algunos antes de tiempo gracias a su posición, pero quiere estudiar la estructura del suero.
Si logra descifrarla, ya no tendremos que gastar dinero comprándolo. Steve asintió, sin decir nada. Pero en su interior, se preguntaba cuál era la diferencia entre las acciones de Nick Fury y los intentos de Hydra por robar la fórmula del suero del supersoldado. ¿Y él? Preguntó Steve, señalando a Thor con la barbilla. No lo sé. Esperaremos a que llegue Fury. Sospecho que estará encerrado, dijo Coulson. ¿Se acerca la furia? Traducción realizada por randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 72. Thor Capitán América. Por supuesto, Fury tenía que venir. Inicialmente, pensó que este incidente se debía simplemente a un martillo que no se podía levantar. No le había prestado demasiada atención. Al fin y al cabo, era algo que había caído del espacio exterior, así que era normal que tuviera algunas propiedades mágicas. Si no se pudiera contener, rodearían la zona, establecerían una pequeña base y la estudiarían directamente. La razón por la que envió al Capitán América fue en realidad para que primero se adaptara al entorno después de ser descongelado y, al mismo tiempo, para lidiar con cualquier agente potencial. Aunque ahora era el director de S.H.I.E.L.D., Fury también sabía que en ese país aún existían muchas fuerzas dispersas. Incluso sin contar a los espías extranjeros, estas otras fuerzas eran independientes y no estaban unidas. Por lo tanto, ese martillo también podría atraer la atención de otras fuerzas. Pero lo que no esperaba era que la situación se hubiera vuelto repentinamente tan grave. Primero, un mercenario no identificado derrotó él solo a un equipo de fuerzas especiales. Luego, un embaucador que decía ser un dios apareció de repente y apuñaló por la espalda al Capitán América. Y después, incluso aparecieron los misteriosos plómeros galácticos que aparecieron en la Torre Stark no hace mucho. Nick Fury se dio cuenta de repente de que solo quería encontrar un martillo, pero parecía que la situación estaba a punto de convertirse en el preludio de una guerra. Si Asgard era real, entonces solo él podía desplegar su arma secreta. Simplemente no sabía si Carol podría llegar en tan poco tiempo para limpiar el desastre. El Kinghead volaba muy rápido y, al poco tiempo, Nick Fury llegó a Nuevo México. Tras bajar del avión, echó un vistazo al llamativo Thor, pero no se acercó a hablar con él. En cambio, se dirigió hacia Steve y Coulson. Capitán, ¿se encuentra bien? En esas circunstancias, la voz de Nick Fury seguía siendo muy tranquila. Provocaba suspiros, una voz verdaderamente digna del director de S.H.I.E.L.D., alguien que había vivido grandes tormentas. Estoy bien, dijo Steve, negando con la cabeza. Entonces oyó a Nick decir: Capitán, si es necesario, creo que podemos ser un poco más flexibles, especialmente cuando la seguridad de toda la humanidad está amenazada. Mientras hablaba, caminó hacia el martillo de Thor, se agachó e intentó levantarlo. El martillo no se movió. El rostro de Nick Fury no mostró ninguna expresión perceptible. Soltó la mano y preguntó: ¿qué aspecto tenía la persona que decía ser de los plómeros galácticos? La cámara fue destruida por la persona que decía ser Loki, dijo Coulson, entregándole un trozo de papel. Era un dibujo de 4 brazos hecho por un miembro del grupo. Fury lo miró y confirmó que el símbolo en el brazo de la persona era exactamente el mismo que el de Blast que apareció en Nueva York hacía unos días. Otro alienígena. Se pellizcó la frente y dijo: regresa y redacta un informe detallado. Necesito toda su información para determinar el nivel de peligro. Tras hablar, Nick se acercó a Thor, se agachó, lo señaló y habló con un tono ligeramente arrogante. No sé quién eres, pero tú y tu hermano ya habéis supuesto una amenaza para la Tierra. Normalmente, la actitud arrogante de Nick habría enfadado a Thor, pero ahora no podía oír nada más. Miró a Nick Fury y dijo débilmente: Midgard siempre ha sido territorio de Asgard. Has insultado al dios rey de Asgard, y lo único que te espera es la destrucción. En ese momento, Thor no sentía nada en particular por la Tierra. En su opinión, que los humanos fueran enemigos de Asgard era imperdonable, y mucho menos que hirieran a Loki. Si aún conservara su poder divino, sin duda sería el primero en cargar al frente, luchando hasta que todos los habitantes de Midgard se rindieran. Al oír esto, el rostro de Fury también se ensombreció. Llevaba tantos años siendo agente, ¿qué tipo de crisis no había visto? Entonces, se levantó el parche del ojo, se tocó la cicatriz y dijo: quizás pienses que tu civilización está a años luz de la Tierra, y por eso crees que puedes destruirla. Pero te digo que no eres el primer extraterrestre que conozco, ni la primera persona que se cree Dios y se proclama suprema. ¿Ves esta cicatriz?
Jamás querrás saber qué clase de criatura peligrosa me infligió semejante daño. Al oír esto, la expresión de Thor no cambió mucho. Ya había aprendido sobre la ignorancia humana cuando estuvo antes en la ciudad humana. Sin embargo, en ese instante, el cielo se oscureció repentinamente. En el vasto desierto, un fuerte viento se arremolinaba, azotando el cabello rubio de Thor. Nick alzó la vista rápidamente y vio una masa interminable de nubes oscuras que se acumulaban. Sobre las nubes, un enorme vórtice giraba y descendía. Señor, tenemos un problema. Gritó Coulson. No estoy ciego. Replicó Nick con irritación, sintiendo de repente un mal presentimiento. ¿Podría tratarse del ejército alienígena que está llegando? No pudo evitar preguntárselo. Entonces, vieron a un hombre alto, plateado y de hierro dentro del gigantesco tornado. ¿Podría ser este el nuevo truco de Stark? Preguntó Coulson, confundido, mientras su ya escaso cabello revoloteaba al mirar al destructor, que guardaba un parecido asombroso con la armadura de batalla de Iron Man. Pero Nick Fury sabía perfectamente que Natasha había estado infiltrada en Industrias Stark no hacía mucho tiempo y que no había visto esa armadura. Sin embargo, al ver al destructor, la expresión de Thor finalmente cambió. ¿Cómo podría ser el destructor? Originalmente pensó que Loki traería como máximo un pequeño ejército para atacar Midgard, pero en realidad desplegó al destructor. Thor no pudo evitar ponerse de pie, caminar hacia el destructor y gritar con la mano extendida. Loki. ¿Cómo pudiste desplegar el destructor? ¿Acaso quieres destruir Midgard? En ese instante, la armadura del rostro del destructor se abrió y una energía ardiente se concentró en él. De repente, un rayo de luz brillante se dirigió hacia Thor. Auge. El abrasador rayo explotó instantáneamente a los pies de Thor, y el impacto resultante lo lanzó por los aires. Mientras tanto, Loki, controlando la armadura desde el reino divino, soltó una risa gélida. No solo voy a destruir Midgard, sino también a ti, mi querido hermano. Sin embargo, aunque sus palabras fueron despiadadas, el rayo del destructor no alcanzó directamente a Thor. Es más, tras el impacto que lo dejó inconsciente y volando por los aires, Loki no continuó atacándolo. Thor, eres demasiado débil para representar una amenaza para mí. Loki negó con la cabeza, con una compleja emoción reflejada en sus ojos, pero mantuvo una fachada impasible. En cuanto me deshaga de esos traidores de Midgard, volveré para matarte. El ataque de rayos del destructor fue increíblemente poderoso, causando más destrucción en un solo golpe que los misiles fabricados por Stark. Nick le gritó al Capitán América. Steve comprendió inmediatamente su significado. Miró el martillo de Thor, que no estaba muy lejos. Al empuñar esa arma, había adquirido una fuerza sin parangón. Sin embargo, al principio, se resistía a poseer algo que pertenecía a otro. Pero ahora sabía que probablemente no tenía otra opción. Así pues, apretó su escudo con la mano izquierda y caminó hacia el destructor sin dudarlo. Solo levantó el brazo cuando llegó hasta el destructor. Al instante siguiente, el martillo de Thor voló por encima. Si no surge ningún imprevisto, este libro estará disponible el próximo lunes, y habrá una gran actualización el día de su lanzamiento. Sin embargo, aún no se ha decidido el número exacto de capítulos, ya que no tengo ninguno escrito previamente. Las normas para las actualizaciones adicionales también se anunciarán con antelación. Traducción realizada por randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 73. Viejo cascarrabias, monedas de oro explosivas, truenos retumbaron. En ese momento, parecía como si todo Nuevo México estuviera cubierto de nubes de tormenta. Las densas nubes oprimían el cielo como si se desplomara, dificultándole la respiración a Coulson. Sin embargo, miró a Steve con ojos llenos de adoración y admiración. Steve sostenía el martillo de Thor en una mano y su escudo en la otra, con el pecho hinchado, de pie frente al destructor. Su altura era menos de la mitad de la del destructor. De pie frente a él, parecía tan pequeño como un niño, pero en ese momento, Steve no tenía miedo. O mejor dicho, nunca había tenido miedo. Recordaba cuando, antes de unirse al ejército, su cuerpo era tan pequeño y delgado como el de un mono, y sufría de muchas enfermedades. Bucky siempre decía que le preocupaba que Steve pudiera morir accidentalmente. Pero incluso entonces, cuando se vio acorralado por varios hombres fuertes, nunca había tenido miedo. Capitán, murmuró Coulson para sí mismo. Deja de mirar. Nick lo jaló con urgencia y luego echó a correr hacia atrás rápidamente.
Todos, suban al avión rápidamente. Como conocía a una mujer radiante, comprendió perfectamente que la gente común como ellos no podía involucrarse en la batalla que estaba a punto de desatarse. Quedarse donde está podría significar ser aniquilado por las consecuencias en el siguiente segundo. Pronto, solo quedaron Steve y el destructor. Tras alejarse rápidamente del campo de batalla, el Kinghead perdió de vista la lucha. Grandes nubes de polvo en suspensión actuaban como una cortina, oscureciéndolo todo. Fury apretó con fuerza el viejo buscapersonas, con el corazón en un puño. Dentro del campo de batalla. Un poderoso vórtice formado por la tormenta envolvió a Steve y al destructor. La oscuridad descendió. Dentro de las densas nubes de tormenta, solo los relámpagos ocasionales servían de única fuente de luz. Sin embargo, Steve descubrió que incluso en la oscuridad total, podía ver todo con claridad. No solo eso, sino que claramente sentía cómo su cuerpo volvía a ser fortalecido por algún poder. Su aspecto era el mismo que antes, pero en realidad, todos los aspectos de su cuerpo habían mejorado. Incluso el riñón que Loki le había lesionado hacía poco tiempo estaba completamente curado. Quienes empuñaran el martillo de Thor gozarían de un cuerpo sano. Cuando Jane Foster, la Thor femenina, empuñó el martillo de Thor, también quedó liberada del tormento de las células cancerosas. Pero esta magia no era absoluta. Cuando dejaba de usar el martillo de Thor, el cáncer se aceleraba. Sin embargo, una lesión menor como esta no tendría tales consecuencias. Steve sintió que estaba completamente curado. Su estado físico era mejor que nunca y su cuerpo rebosaba de energía inagotable. Miró al destructor y blandió el martillo. Vamos, esta vez sí que puedo discutir contigo todo el día. Auge. El destructor atacó de nuevo. Lejos de allí, en Asgard, Loki proyectó su forma astral, vertiendo su poder divino en el cuerpo del destructor. En ese instante, las llamas dentro del gigante metálico ardieron con furia, como un horno. Liberación de llamas. Al instante, incluso la arena y las rocas que se encontraban bajo el paso de las llamas se convirtieron en cristales turbios debido a la alta temperatura. El aire se distorsionó y oleadas de calor lo envolvieron. Sin pensarlo dos veces, Steve se interpuso inmediatamente delante de sí con el martillo de Thor, que giraba rápidamente. En un instante, el martillo giratorio de Thor bloqueó todas las llamas. Acto seguido, lanzó su escudo de adamantium describiendo un arco a través de la tormenta. Sonido metálico. Steve, imbuido de poder divino, lanzó el escudo con una fuerza cientos de veces mayor. El escudo impactó de lleno en la cabeza del destructor, ladeándola. Luego, golpeó con fuerza el martillo que tenía en la mano. Mjolnir, portador del poder del trueno, salió volando y golpeó con fuerza el pecho del destructor, como un juicio divino, haciéndolo volar por los aires. Tras hacer todo esto, Steve hizo una seña, y tanto el martillo de Thor como su escudo volvieron a sus manos. A lo lejos, Ben, que había huido corriendo del pueblo, observaba la batalla desde la distancia. Parece que Loki está lejos de ser capaz de desatar todo el poder del destructor. El destructor era un arma forjada por Odín para juzgar a los celestiales, y al igual que el martillo de Thor, estaba hecha de metal Uru. Este metal tenía una característica. Cuanto más fuerte era la magia que contenía, mayor era su poder. El destructor no solo contenía el poder divino de Odín, sino también la magia de todos los demás dioses asgardianos. Esto significaba que, en teoría, el poder del destructor debería superar con creces el del martillo de Thor. En algunos eventos importantes, incluso una coalición de superhéroes se vio impotente ante el destructor no tripulado. Pero ahora, es probable que el destructor ni siquiera estuviera mostrando una 10.000ª parte de su poder. De lo contrario, no habría sido tan fácilmente neutralizado por el Capitán América. Por supuesto, esto también podría deberse a que Loki no lo estaba usando realmente, sino que estaba canalizando su poder hacia él desde muy lejos, en Asgard. Asgard y la Tierra no estaban en la misma dimensión. Si no fuera por Yggdrasil, que conecta la Tierra y Asgard, estas dos dimensiones quizás nunca se habrían cruzado. Esa enorme distancia también provocó que Loki perdiera parte de su poder. Ni siquiera pudo vencer al Capitán América con el Destructor. Este Loki es patético. Sinceramente, Loki definitivamente no es un buen piloto. No es bueno luchando en absoluto. Tiene una armadura destructora en perfecto estado, y la convirtió en una torreta fija que solo dispara rayos. Y el capitán, potenciado por Mjolnir, puede incluso enfrentarse a Thanos. Sus habilidades de combate son una auténtica pasada contra enemigos humanoides. Incluso puede estrangular robots de Ultron.
Es lógico que las escasas habilidades de Loki no sean suficientes. Ben solo echó un vistazo al funcionamiento del destructor un par de veces antes de abandonar la idea de transformarse de nuevo en 4 brazos. Si esto continúa, me temo que el Capitán América derrotará al destructor antes incluso de que yo tenga que aparecer, dijo Ben frunciendo el ceño. Con el estado de forma actual de Loki, incluso si se transformara, sería difícil tener una pelea satisfactoria. 4 brazos no se dedica a aplastar a los débiles. Olvídalo, si no puedo pelear, no puedo pelear, dijo Ben con una actitud aparentemente indiferente. Cuando el Capitán América rompa esto, simplemente iré a recogerlo. Disfrutar de los beneficios sin mover un dedo. Ahora que ha desbloqueado a Cosmigoth, Ben no está preocupado en absoluto de que Odín venga a cobrar sus deudas. Simplemente está esperando a que Loki suelte el botín. No es que el poder de Cosmigoth sea mayor que el de todos los héroes, sino que el poder divino que posee es el complemento perfecto para el destructor, lo que le permite desatar una fuerza mucho mayor de la que tiene actualmente. Aunque todavía no se pueda comparar con Odín, para Odín, dedicar un esfuerzo inmenso a lidiar con Ben no sería una decisión acertada. De hecho, incluso sin Ben, Odín no habría recuperado al destructor. Tal vez para él, la época en la que necesitaba juzgar a los celestiales haya quedado atrás hace mucho tiempo. En el campo de batalla. Steve esquivó un ataque del destructor, luego se enderezó y alzó su martillo, golpeando al destructor de lleno en la mandíbula. Entonces, el Mjolnir en alto pareció convertirse en un pararrayos, absorbiendo toda la energía eléctrica de la tormenta. Grieta, la oscuridad se desgarró. Relámpagos infinitos centellearon entre las nubes, como el primer rayo en el momento de la creación del universo. Steve bajó el martillo con una fuerza repentina auge. Traducción realizada por randomtranslator.com. Lee más de 2500 traducciones originales y de fanficción y traduce gratis en randomtranslator.com. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 74. Thor. Oh, no. Me he convertido en un Midgardiano. Un rayo provocó una violenta explosión que lanzó al destructor por los aires en un instante. Auge. La onda expansiva distorsionó el espacio, destrozando el aterrador tornado negro. En un instante, todas las nubes se desgarraron. El destructor retrocedió varios kilómetros, estrellándose contra el suelo como un meteorito. Steve se volvía cada vez más diestro. En ese instante, sintió que el martillo de Thor en su mano estaba conectado a su propia vida. Con cada movimiento, el poder del trueno fluía. Tras lanzar al destructor por los aires, Steve no se detuvo. Simplemente blandió el martillo y salió volando. Steve demostró a la perfección la técnica más hábil de Thor: volar con su martillo. Ruido sordo. Steve aterrizó de nuevo, destrozando al destructor repetidamente como si fuera hierro forjado. Esta serie de ataques fue grandiosa y poderosa. Cada golpe de martillo impactó como un trueno que estallaba en sus oídos, como un rayo celestial que caía sobre él. Pero Ben podía ver claramente que, aunque el Capitán América estaba superando en número al destructor, el daño infligido era mínimo. Sin embargo, como había dicho el Capitán América, ahora tenía energía suficiente para debilitar lentamente a Loki. No solo durante un día, sino incluso durante 10 días y 10 noches. Si esto continuaba, incluso si el destructor lograba resistir, Loki, muy lejos en el reino divino, probablemente se quedaría sin poder divino. En el Kinghead. Gracias a que el Capitán América había destrozado las nubes oscuras que los envolvían con un solo golpe, Fury y Coulson ahora podían ver claramente la situación en el campo de batalla. Evidentemente, Steve tenía la sartén por el mango. No esperaba que este martillo fuera tan poderoso, dijo Fury sorprendido. Parece que el poder de los Asgardianos está más allá de nuestra imaginación. Aunque el Capitán América tenía la ventaja, Fury no se apresuró a celebrar. Como director de S.H.I.E.L.D., obviamente tenía más cosas que considerar. Loki solo había desplegado una máquina, y aún así había provocado una situación de tal magnitud. ¿Quién sabía cuántas amenazas ocultas y armas destructivas poseían los Asgardianos? A partir de la situación actual, podría analizar el difícil momento de Loki. Evidentemente, este príncipe no tenía un alto estatus en Asgard, razón por la cual solo pudo enviar una máquina a la Tierra en lugar de traer un ejército. Pero el problema era que, por muy baja que fuera la posición de Loki, ahora se había convertido en el verdadero gobernante de Asgard. Una vez que la guerra se pusiera en marcha, no sería fácil detenerla. Y era como una bola de nieve, que no dejaba de crecer.
Incluso si el Capitán América pudiera derrotar al Destructor, si la civilización asgardiana lanzara una invasión a gran escala, sería incapaz de resistir solo. Pero pronto, Fury pensó en otro príncipe asgardiano. Dado que Loki había orquestado esta farsa, quedó demostrado que Thor, el príncipe exiliado, era más popular en Asgard. Nick Fury rápidamente ideó un plan aproximado en su mente. Según la información que había recopilado, Thor, aunque pareciera tonto, en realidad no era tan inteligente y estaba siendo completamente engañado por su hermano. Tal vez fue porque sucesos similares eran comunes en la historia de la Tierra que Nick descubrió la artimaña de Loki casi de inmediato. En esta situación, si exponía el plan de Loki y apoyaba el ascenso del príncipe anciano, podría evitar una guerra interestelar e incluso convertir a Asgard en aliado de la Tierra. Se sentía como un estratega maestro. Luego miró hacia atrás, escudriñando su entorno, y frunció el ceño. ¿Y bien, dónde está nuestro príncipe asgardiano? Coulson parpadeó. Parece que todavía no ha subido a bordo. Thor, en efecto, no había subido al avión. Lo había dejado inconsciente cuando Loki lanzó su ataque, y Nick y los demás se habían marchado a toda prisa, sin recordar al pobre hombre. Al oír esto, el rostro de Fury se ensombreció y soltó un hijo de puta. Con la situación en el campo de batalla tan peligrosa, ese grandullón podría estar ya muerto. El rostro de Nick se oscureció aún más. Ahora bien, ya habían ofendido a un príncipe asgardiano. Si el otro también moría en la Tierra, la guerra sería prácticamente inevitable. Al pensar en esto, ni siquiera pudo olvidar que la batalla aún continuaba e inmediatamente gritó. Aterriza inmediatamente. Debemos encontrar a ese asgardiano. Un grupo de agentes de S.H.I.E.L.D. actuó con rapidez. Por suerte, el Capitán América ya había derribado al Destructor y el campo de batalla había sido desplazado varios kilómetros. De lo contrario, incluso la búsqueda habría sido problemática. Jefe, no hay señales. Al cabo de un rato, Coulson y Brock gritaron al unísono, con la cara cubierta de tierra. Se acabó, el chico está realmente muerto, ¿no? Nick se cubrió el rostro, cerró los ojos y se sintió completamente exhausto por un instante. Al cabo de un rato, dijo. Amplíen la zona de búsqueda. De todos modos, aunque esté muerto, quiero que encuentren su cuerpo. Si la guerra era realmente inevitable, al menos podría estudiar la estructura física de los asgardianos y ver si podía inventar algunas armas específicas. Al fin y al cabo, la vieja América era buena en este tipo de cosas. En realidad, Thor no estaba muerto. Dejando de lado el hecho de que Loki no fue capaz de matar a Thor, aunque se hubiera atrevido, Ben no iba a permitir que Thor muriera en la Tierra. Si este niño muere de verdad, entonces el enemigo de la Tierra no será solo Loki, sino el mismísimo dios Rey Odín, que conquista el cosmos y gobierna los 9 reinos. Contra un oponente a este calibre, ni siquiera Thanos, el gran villano de la tercera y cuarta entrega de los Vengadores, sería suficiente. La Tierra entera solo pudo resistir un tiempo con la anciana, pero no se sabe cuánto tiempo podrá durar. No te dejes engañar por la actitud de Ben haciéndote creer que no le tiene miedo a Odín. En realidad, solo tiene esos pensamientos después de ver las películas y los cómics y conocer el estado actual de Odín. Con el paso de los años, Odín ha ido sumiéndose en períodos de letargo cada vez más prolongados, y el Ragnarok se acerca rápidamente. Unos pocos años no son nada para los habitantes del reino divino. En estas circunstancias, a Odín no le han importado mucho los tesoros del Palacio Celestial desde hace mucho tiempo. Y tanto en las películas como en los cómics, Odín nunca recuperó al Destructor después de que Loki lo trajera a la Tierra. Pero si Thor o Loki murieran, la situación sería completamente diferente. Sin embargo, en realidad, no fue Ben quien salvó a Thor y se lo llevó, sino los 3 guerreros y la valquiria Sif. Estos 4 guerreros del Palacio Celestial llegaron un poco más tarde que el Destructor, por lo que cuando el formidable Destructor estaba luchando contra el Capitán América, nadie los notó excepto Ben. Ese es el Destructor. En cuanto llegaron a la Tierra, Fandral, uno de los 3 guerreros, exclamó sorprendido. Sabía que las constantes idas y venidas de Loki a la Cámara del Tesoro debían formar parte de algún plan. Al mismo tiempo, divisaron a lo lejos una figura que luchaba contra el Destructor. Aquella persona parecía un dios de la guerra, blandiendo el martillo de Thor y asestando golpes contundentes al Destructor sin cesar. ¿Ese es Thor? Sif entrecerró los ojos, mirando a lo lejos. ¿Quién más podría ser? Afirmó Egun con certeza. ¿Pero se supone que él había perdido su poder divino? Creo que el padre de todo solo quería castigar un poco a Thor. Si no fue él, ¿podría haber sido un terrícola? Dijo Egun con desdén.
Giró la cabeza y vio a una persona rubia, boca abajo en el suelo, con la mayor parte del cuerpo enterrada en la arena, inconsciente. Soltó un bufido. ¿Un terrícola débil? ¿Cómo es posible? Permítanme recordarles, en ese instante, una voz profunda resonó a sus espaldas. Los 4 guerreros del Palacio Celestial se giraron rápidamente y vieron a un imponente alienígena compuesto enteramente de material cristalino verde. Ben ignoró su postura defensiva y señaló a Thor, inconsciente y tendido en el suelo, diciendo: Este terrícola débil es vuestro príncipe, Alteza.